El colesterol muchas veces se vincula con la longevidad y no al revés, y esto la gente no lo entiende. Pero el principal problema es que una industria, que es la industria farmacéutica, vio oro en decir que el colesterol era una enfermedad y que hay que tomar estatinas cuando está alto, cuando realmente el colesterol es una molécula esencial en nuestro organismo. Si sube con la edad es por algo, es porque tiene unas funciones muy importantes para nuestro organismo. El colesterol alto es uno de los parámetros que más protege del cáncer de mama. Juan Bola, nutricionista y divulgador, experto en salud metabólica, autor del libro El engaño del colesterol, donde desmonta con evidencia los mitos más arraigados sobre salud cardiovascular. Con miles de alumnos en sus formaciones, se ha convertido en una de las voces más disruptivas en nutrición y prevención de enfermedades. Para que todos entendamos, ¿no? Aquí llamamos colesterol alto, aquí llamamos colesterol bajo. Actualmente el colesterol está en... La grasa que llevamos comiendo hace millones de años no es mala, es buena. ¿Cuál es la grasa mala? Eso es veneno, es uno de los mayores problemas que tenemos. Mucha gente dice las nueces, un buen alimento porque tiene mucho omega 3. Mentira. Decimos, guau, la naranja tiene mucha vitamina C. Mentira. Si tú no tomas suficiente vitamina C, no se va a producir el suficiente colágeno y se producen microgrietas a nivel vascular. Si tú tienes un bosque lleno de árboles, ¿eso es bueno o malo? Bueno. Pues bueno, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar si tú en ese bosque empiezas a echar cerillas? Que va a arder, ¿verdad? Sí, sí. Pero ¿cuál es el problema? ¿Los árboles o la cerilla? Es un poco lo que pasa con los hábitos. El consumo excesivo de azúcar, el estrés, la ansiedad, el sedentarismo, la falta de naturaleza, todo este tipo de cosas que al final es como vivimos hoy en día, lo que está haciendo es que el colesterol se vuelva peligroso. Pero realmente son las cerillas. Juan, bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Yo feliz de tenerte aquí también porque vamos a desmentir muchos mitos que hay alrededor del colesterol. Yo creo que esta charla va a ser súper interesante, así que tengo muchas ganas de arrancar ya. Juan, seguramente te vas a reconocer esta historia porque es la historia de muchas personas que han pasado por problemas de colesterol, ¿no? Esa típica mujer o hombre de 48 años que va a su consulta anual. Bueno, el médico le pide unas analíticas. Él en teoría, o ella en teoría está bien, no le pasa nada. Pero resulta que las analíticas le dicen que tiene el colesterol alto. Esta persona se asusta porque dice que me está pasando, mi cuerpo hay algo que no está funcionando, el médico le receta estatinas para bajar el colesterol y empieza la medicación. De por vida. Y de por vida. Wow, una realidad de muchas personas seguramente. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en este caso y cuál es el problema real detrás de todo esto? Bueno, el problema real es que no tenemos ni idea de nuestro sistema lipídico y de cómo funciona nuestra energía cuando utilizamos grasa como sustrato energético, por ejemplo. Luego tampoco entendemos que simplemente con el hecho de cumplir años el colesterol sube. Y esto no es algo malo. De hecho, se ha visto en estudios científicos, hay un estudio muy interesante que muestra cómo cogen un grupo de personas con 65 años y le siguen 35 años, es decir, hasta los 100. Y lo que quieren observar son los parámetros que se repiten en las personas que llegan a los 100 años. Y lo que se ve es que el colesterol alto es un parámetro que marca llegar a los 100 años, ya desde los 65. Entonces, realmente el colesterol muchas veces se vincula con la longevidad y no al revés, y esto la gente no lo entiende, es algo que vamos a ver en esta charla. Pero el principal problema es que una industria, que es la industria farmacéutica, vio oro en decir que el colesterol era una enfermedad y que hay que tomar estatinas cuando está alto, cuando realmente el colesterol es una molécula esencial en nuestro organismo y que de hecho si sube con la edad es por algo, es porque tiene unas funciones muy importantes para nuestro organismo. Las estatinas es uno de los medicamentos más vendidos en el mundo. Estamos hablando de que son 200.000 millones de dólares al año y por lo tanto es un negocio. Entonces, decir que una molécula de nuestro propio cuerpo es mala, que sube con la edad y dar pastillas de por vida, pues es un negocio bastante rentable, la verdad. Entonces, lo que está pasando es eso, que es un negocio. El colesterol es un negocio. Uh-huh. O sea que, ¿cómo es posible? Pero, a ver, aquí quiero entender una cosa, porque ¿cómo es posible que hayamos vivido tantos años teniéndole miedo a algo que en realidad es un indicador de salud? O sea, ¿estoy entendiendo mal? Es un indicador de salud dependiendo del ambiente de la persona. Porque, claro, el colesterol puede volverse peligroso. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Vamos a contar como una historia. Si tú tienes un bosque lleno de árboles, ¿eso es bueno o malo? Bueno. Muy bueno, ¿no? Joder, Sí, es un árbol, es claro. un bosque frondoso y es muy bueno, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar si tú en ese bosque empiezas a echar cerillas?
Claro. Que va a arder, ¿verdad? Sí, sí. Pero ¿cuál es el problema? ¿Los árboles o la cerilla? Bueno, la cerilla porque está Claro, en el lugar equivocado. Claro. Exactamente. Si no hubiéramos echado cerillas, eso nunca aprende, ¿no? Es un poco lo que pasa con los hábitos. Con el consumo excesivo de azúcar, glica, el colesterol, lo vuelve peligroso. El exceso de inflamación, de estrés oxidativo, muy común hoy en día, cuando se vuelve crónico, eso oxida las lipoproteínas también, el colesterol, se vuelve peligroso. El estrés, la ansiedad, el sedentarismo, la falta de naturaleza, todo este tipo de cosas que al final es como vivimos hoy en día, lo que está haciendo es que el colesterol se vuelva peligroso. Pero realmente son las cerillas. Y lo que hay que entender también, hay un estudio científico que es muy interesante, que al final, o sea, si tú en ese bosque, en vez de 100 árboles, tienes 3 y echas cerillas, ¿qué va a pasar? Va a aprender igual. Claro. Va a aprender igual. Sí. Entonces, se trata de eso. Hay un estudio científico que coge a más de 130.000 personas hospitalizadas y el 70% de los que tuvieron un evento cardiovascular tenían el colesterol LDL por debajo de 130. O sea, realmente es súper poco. ¿Cómo puede ser que esa persona tenga un evento cardiovascular, que tenga una placa de ateroma, si tiene el colesterol bajo? Si es el principal causante de la placa. Pues porque realmente no es el problema es otra vez las cerillas, son tus hábitos. Entonces ahí se puede volver peligroso, si tomas mucho azúcar, si llevas una vida como muy fuera de lo que deberías de hacer como humano. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hay del concepto de colesterol bueno y malo? ¿Tiene sentido etiquetar el colesterol en bajo a estos términos? ¿Cómo lo ves tú? Realmente no tiene ningún sentido. O sea, al final nuestro organismo produce colesterol por unas circunstancias que luego podemos hablar de ellas, ¿no? O sea, no es lo mismo utilizar grasa como sustrato energético, que es una tendencia últimamente muy al alza con la alimentación baja en carbohidratos, con el ayuno, la keto, la paleo, todo esto te hace usar grasa como sustrato energético. Los bebés nacen en cetosis, nacen quemando grasa como sustrato energético. La cetosis es ese estado, ¿no? Entonces, eso cambia totalmente nuestras lipoproteínas, porque no hay un colesterol bueno o uno malo. ¿Las lipoproteínas que son para es el colesterol. Claro, vale. O sea, lipoproteína de baja densidad, de alta... eso es el HDL, el LDL... Perfecto. ¿Vale? Son lipoproteínas. A partir de ahora, si quieres, pues lo mencionamos como colesterol, que es más fácil para todo el mundo, y ya está. Entonces, el colesterol tiene una serie de funciones en nuestro organismo, tanto el HDL, que es el bueno, como el LDL, que es el malo. Que es transportar, por ejemplo, triglicéridos, que es energía en forma de grasa. Entonces, si tú estás quemando más grasa como sustrato energético, es normal que necesites más barcos para movilizarla. Entonces, cuando tú haces una alimentación muy rica en carbohidratos, que es lo normal, lo que nos muestran en la pirámide nutricional y que realmente para mí está totalmente fuera de lugar, pues tú tienes mucha glucosa. Cuando tú juntas azúcar y agua, ¿verdad que se disuelve bien? No hay problema. Entonces la glucosa viaja sin problemas, porque el problema es el exceso de azúcar en sangre, ¿vale? Pero la glucosa viaja, no necesita ningún transportador, porque se disuelve bien en el agua, que es la sangre, digamos, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando juntas aceite y agua? ¿Se junta o no? No, claro, se separan. Se separan. Entonces, claro, tú no puedes poner la grasa ahí que viaje y... No, necesitas transportadores. Esos son el colesterol, las lipoproteínas, ¿vale? Son transportadores, en principio, de grasa, pero también llevan colesterol, también llevan vitaminas como la vitamina, mal llamada vitamina, porque casi es como una hormona, la vitamina D, pero también lleva vitamina E. O sea, los compuestos lipófilos, es decir, grasos en el organismo, en la sangre, tienen que viajar en transportadores, y eso son las lipoproteínas. Y el simple hecho de tú utilizar grasa como sustrato energético o utilizar azúcar como sustrato energético, glucosa, eso cambia por totalmente el sistema del colesterol. Entonces no hay bueno o malo, simplemente son adaptaciones y a veces el LDL sube, a veces baja, todo depende. Vale, y bueno, para aquellas personas que ya tienen ese diagnóstico de alto o bajo, o sea, para que todos entendamos, ¿no? ¿A qué llamamos colesterol alto o a qué llamamos colesterol bajo? Antes de seguir con esta conversación tan reveladora, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Hace cuánto que el inglés está en tu lista de pendientes? Así es. Ese idioma que necesitas para trabajar, para viajar, para crecer, pero que siempre te ha costado el doble aprender. Si estás escuchando esto y te sientes identificada con lo que te estoy diciendo, presta mucha atención. No es que no puedas aprender el idioma, es que nadie te ha enseñado cómo hacerlo de verdad. Por eso, Charlie Londono, experto en la enseñanza de inglés y creador del método Charlie's Way, que ha ayudado a más de 10,000 personas alrededor del mundo, ha preparado una
masterclass gratuita de 30 minutos. Una clase donde Charlie te va a explicar con lujo de detalles cómo tú puedes aprender inglés sin libros aburridos, sin memorizar reglas gramaticales y sobre todo sin miedo. Con solo 48 sonidos, tu oído puede entrenarse para hablar inglés como un verdadero nativo. Si quieres dejar de sentir que el inglés es un obstáculo para alcanzar tus metas profesionales y personales, te dejo el link en la descripción o en el QR que encontrarás a continuación para que te inscribas ya mismo a la masterclass de Charlie completamente gratuita. Ahora sí, seguimos con el episodio. Aquí llamamos colesterol alto, aquí llamamos colesterol bajo. Mira, hasta el año 2007, el colesterol medio de los humanos siempre ha estado por encima de 200. Siempre. De hecho, muchos autores hablan de que el colesterol medio de los humanos es 250. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en los años 70, 80 aparecen las estatinas. Y de hecho se hacen como ciertos como planes para reducir el colesterol, porque se dice como que es algo malo. En los años 70-80 es cuando se empieza a decir que la grasa es mala, empiezan a crecer los alimentos light, empieza a crecer el consumo de azúcar, se empieza a decir que el colesterol es malo, que hay que tomar estatinas, que... Entonces, eso lo que nos ha llevado con el paso del tiempo es que cuando vemos las gráficas, que en el libro hay gráficas muy interesantes, desde los años 70-80 el colesterol medio de las personas ha ido bajando. ¿Por qué? Porque cada vez hay más miedo y porque cada vez se consumen muchas más estatinas. Y las personas que se suelen hacer pruebas bioquímicas para ver el colesterol suelen ser enfermas. Gente que toma estatinas. Entonces, claro, el colesterol medio de las personas no deja de crecer. Esto es algo muy interesante que bueno, en los años, en el año 1990, el colesterol alto estaba alrededor de 300, en 290. En el año 94 ya se baja a 240, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que de 11 millones de personas que estaban consumiendo estatinas en Estados Unidos se pasa a 30. Claro, todo esto son más clientes. Y cuando vemos esos comités que toman estas decisiones, por ejemplo, en se vio que de 9 expertos que estaban ahí reunidos, 8 tenían conflictos de interés. Uno de ellos era el presidente, que tenía 10 tipos de conflictos de interés con diferentes farmacéuticas. ¿Qué quiere decir esto? Un conflicto de interés es que tú, siendo profesional de la salud y haciendo estudios, cobras 10.000 euros al año de una farmacéutica o de una entidad, o tienes más de 40.000 euros o dólares en acciones de esa farmacéutica. Pues el presidente que decidió esto tenía con 10 farmacéuticas diferentes. O sea, eso es muchísimo dinero. Claro. Es un interés detrás de bajar los niveles. Entonces, actualmente el colesterol está en 200. Por encima de 200 es un problema. Vale. Es un problema. Es un problema, claro. Pero es que es eso, o sea, realmente en una analítica el colesterol no dice nada. Es que me da igual cómo esté el colesterol. Me da igual. Hay estudios científicos, que yo incluyo en mi libro, personas con el LDL, solo el LDL, en más de 300, 500, que hacen una alimentación cetogénica. Hay unas cosas que se llama altos respondedores. Son personas que empiezan a hacer este tipo de alimentaciones bajas en carbohidrato, hacen ayuno y de repente el colesterol, ¡pam!, les sube, pero una barbaridad. Eso es el 50% de las personas que lo hacen, ¿vale? Entonces, a este grupo de personas, llevando una buena dieta cetogénica bien hecha, estricta, durante 2 años, con colesteroles de más de 300, 500, le hacen pruebas para ver la placa y no hay placa, después de 2 años. ¿Cómo es posible eso? Pues porque el colesterol no es el problema. Si esa persona empezara a fumar, empezara a tener mucho estrés, empezara a tomar mucho azúcar, ese colesterol entonces sí que montaría flaca. Y esto es algo muy interesante, que si quieres podemos hablar de ello, y es que el colesterol no forma la placa como tal en la arteria. Eso es mentira. La gente tiene el concepto de que el colesterol viaja por la arteria y que la tapona. Claro, sí, pues sí, esto es totalmente falso. Y que provoca los problemas del corazón, claro. Entonces, ¿qué pasa entonces ahí? Esto es un mecanismo que incluso podríamos poner la gráfica, que os la puedo mandar porque es muy interesante. Sí, vale. Entonces, es lo que hablamos. Los árboles no son el problema. Los árboles son necesarios para hacer funciones en nuestro organismo. El colesterol es necesario. Tiene muchas funciones, ¿vale? Podemos hablar de ella después. Entonces, cuando se vuelve disfuncional, quiere decir que se modifica ese colesterol. Vamos a hablar del LDL, que se supone que es el malo, que es el que supone que si tienes alto, tienes más probabilidades de placa.
Pues bueno, realmente el LDL, cuando funciona, va todo bien, hace su función, sale del hígado, la VLDL, bueno, estos son lipoproteínas que se van degradando y forma el LDL. El LDL, pues, está en nuestro organismo. Es el malo ahí, claro, supuestamente el malo. Vale. Malo. Sí. Sí. Entonces, lo que hace es viajar por el organismo, hace sus funciones y luego vuelve al hígado. Y el hígado dice, muy bien, has trabajado muy bien, vuelve aquí que te vamos a volver a llenar y vas a volver a salir. Muy bien. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando es el LDL? Se modifica, que es lo que hablábamos. Modificarse puede ser por oxidación, por inflamación, por glicación. Lo que hace el azúcar es coger proteínas de nuestro organismo. El LDL es una lipoproteína, ¿vale? Entonces lo que hace es coger esa proteína y digamos como que la carameliza, como que hace una almendra garrapiñada, ¿vale? El azúcar la oxida y la glica se llama, ¿vale? De hecho tenemos un parámetro que es la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro que hay que pedir siempre, que habla de la cantidad de azúcar que hemos tenido en los últimos 3 meses. Es un parámetro muy interesante, ¿vale? Luego podemos hablar de los parámetros que sí que son importantes y cuáles que no. nos podemos fijar, claro, sí. Pero ¿Vale? pues cerramos Entonces, esto, sí. La hemoglobina glicosilada es simplemente la cantidad de azúcar que ha glicado la hemoglobina, que es una proteína de los glóbulos rojos. Entonces, digamos que el azúcar glica proteínas. Entonces, cuando la glica, se modifica esa LDL. Cuando tienes estrés oxidativo de forma crónica o tienes inflamación crónica de bajo grado, todo crónico, también se modifican esas LDL o el HDL, pero bueno, nos centramos en el LDL. ¿Qué sucede? Que se vuelve disfuncional. Y cuando vuelve al hígado, dice, oye, que yo esto no lo quiero, que esto no funciona bien. Y entonces se queda más tiempo circulante en el organismo. Muy bien. Esto no es un problema tampoco, es un mecanismo normal de nuestro... es algo normal, es parte de nuestro sistema inmunológico innato. O sea, al final es una molécula que no funciona y que la quiero sacar. Nosotros, por evolución, hablo siempre mucho de evolución, entonces, por evolución nos encontraríamos un panel de miel y nos lo comeríamos a tope. Y realmente se glicaría ese colesterol. Y por eso tenemos estos mecanismos de eliminación. Entonces, la cosa es lo crónico, el abuso. Entonces, el LDL que se oxida, que se modifica, que se glica, que el organismo no lo quiere, Sí. lo que hace es que en la capa del endotelio arterial, ¿vale?, se colocan unos receptores, que son receptores carroñeros. Lo primero que hace el linfocito, que es parte de nuestro sistema inmunológico, es coger ese LDL, porque tiene también algunos receptores que son especialmente buenos detectando esa LDL oxidada. Entonces coge esa LDL oxidada y dice, esta la marca. Y lo que hace es sacarla fuera de la arteria. La saca fuera de lo que es el lumen. Sí. Y fuera hay una serie de mecanismos, que son los macrófagos, que lo que hacen es fagocitar esa LDL. La fagocita forma células espumosas. ¿Qué es fagocitar? Fagocitar es como, imagínate, que se la come y la defeca. Pero la defeca de una manera que el cuerpo la puede eliminar, que son esas células espumosas, ¿vale? Vale. Entonces, luego las células espumosas en exceso forman lo que es la placa y forman un núcleo necrótico, que es lo perjudicial. Cuando es exceso, cuando hay mucho exceso de LDL oxidada o glicada, que al final son modificadas, ¿vale? A partir de ahora vamos a hablar de modificadas, que engloban las dos. Cuando hay mucha LDL modificada por tus hábitos, por tus cerillas, lo que va a suceder es que el cuerpo no da abasto eliminando esa placa, los macrófagos comen un montón, forman muchas células espumosas y al final se forma una placa con un núcleo necrótico y eso puede dar lugar a enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Pero eso aparece todo fuera. Cuando empieza a crecer, digamos que crece y al final puede explotar. Y entonces sí que aparece en el lumen y entonces es cuando vienen los eventos fuera cardiovasculares. de la arteria. Todo aparece fuera, no. fuera, digamos que va creciendo la placa porque tú tienes un exceso de modificadas, ¿vale? De lipoproteínas modificadas y al final crece todo fuera de la arteria, pero llega un momento que eso se da de sí y ¡pum!, explota. Y ahí pueden llegar los eventos cardiovasculares, ¿vale? Muy bien. Okay. Pero lo más interesante es esto. La gente dice, el LDL es aterogénico de por sí. Tú tienes niveles elevados de LDL y tienes más riesgo de placa. Sí. Vale. El problema, otra vez, son las cerillas. Pero ¿qué sucede? Que esos receptores carroñeros que hablábamos, que se encuentran en la capa endotelial y que la saca fuera, esa molécula disfuncional, no detecta la LDL nativa, que es la que está saludable, la que funciona. Esa vuelve al hígado y vuelve a hacer su función. Entonces, por sí solo el LDL no es aterogénico, es simplemente el que se modifica. Pero decimos, ¿realmente es el culpable? El culpable no, el culpable son tus hábitos. No el LDL de por sí. Claro. ¿Me he explicado? Sí, no, completamente claro. Muy bien. Y ahora, claro, entonces, ¿qué hábitos, vamos a ir nuevamente a este tema, ¿no? ¿Qué hábitos están empeorando este buen tránsito de estos, bueno, del colesterol en sí? O sea, ¿qué hábitos están empeorando nuestra salud? Porque quiero que quede claro, ¿no?
qué es lo que realmente afecta a las enfermedades cardiovasculares, que se le atañe obviamente a un colesterol, ¿no? Muy bien. Sí, es muy buena pregunta. La placa se forma por dos motivos. Uno es el que hemos explicado de la LDL modificada o HDL. El HDL, que es el colesterol bueno, también se puede modificar y también hay que sacarlo de la arteria. Vale. Algo interesante que no he explicado en este proceso es que hay un mecanismo del organismo que se llama el transporte inverso del colesterol. ¿Vale? El HDL lo que hace es, en esa placa que se va formando, esa placa puede ser vulnerable o estable. Estable es un mecanismo normal, es lo que hablamos. Pues tú un día te vas con tus amigos y te tomas una tarta de queso y te fumas un puro, pues bueno, se puede modificar esas LDL y van a formar estas células espumosas. Lo que hace el HDL es este mecanismo que coge esa grasa y la devuelve al hígado para ser eliminada. Vale. Esto sería estable, es decir, tú un día puntual lo haces, el cuerpo pues tiene estos procesos y el HDL lo elimina. También el LDL, pero eso es otro mecanismo que no vamos a meternos, ¿vale? Principalmente el HDL, por eso se dice que es bueno, porque nos ayuda a limpiar las arterias, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, luego está la vulnerable, es que el HDL con este mecanismo no da de por sí y el exceso de lo crónico, que es de lo que vamos a hablar ahora, de lo que produce esa placa, pues entonces es cuando se dan los problemas. Es ¿vale? decir, cuando tienes malos hábitos continuados. Exactamente, pero Muy tú bien. un día que lo hagas es normal, o sea, y se va a dar. Perfecto. Si no, no tendríamos estos mecanismos en nuestro cuerpo. Sí, Son sí. mecanismos que se han forjado a lo largo de millones de años con unos hábitos. Tal cual. Ujú. Entonces, esa es una manera de formar placa. La otra manera es las microroturas, ¿vale? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos la presión arterial. Es decir, en nuestro sistema vascular es la zona donde más presión hay, o sea, es una verdadera locura. Por eso tenemos la hipertensión y, bueno, la tensión arterial, ¿no? La hipertensión ya es un problema, ¿no? La tensión. Entonces, lo que sucede es que el colágeno, por ejemplo, hace que esas arterias pues sean fuertes. La deficiencia de vitamina C se ha vinculado con microgrietas. ¿Por qué? Porque la vitamina C es la que ayuda a producir el colágeno en el organismo. Por eso siempre se dice, cuando tomes colágeno suplementado, júntalo con vitamina C. Sí. No es por la absorción. Mucha gente dice, no, es por la absorción. No, es porque realmente te ayuda a producir más colágeno dentro de tu cuerpo. Wow. ¿Vale? O sea, tú le das los ladrillos, que sería pues principalmente glicina, prolina, que son aminoácidos muy presentes en el colágeno y que son muy difíciles de conseguir en otros alimentos, ¿vale? Y entonces le das los ladrillos y con la vitamina C construyes. Hay otros nutrientes que nos ayudan a construir, ¿vale? Pero sobre todo la vitamina C. ¿Qué pasa hoy en día? Que hay mucha deficiencia de vitamina C. Muchísima. ¿Por qué? Primero, porque, por ejemplo, decimos, ¡buah, la naranja tiene mucha vitamina C! Mentira, porque tiene vitamina C, pero también tiene mucha glucosa. La vitamina C y la glucosa se absorben por la misma ruta. Sí. Luchan por ser absorbidas y el organismo suele preferir absorber la glucosa. ¿Porque es más digerible o...? Porque realmente nosotros estamos diseñados para vivir en escasez. Entonces, cuando de repente llegaba glucosa, era como, qué fuente de energía, yo la quiero, la necesito, ¿vale? Y luego el exceso se convierte en grasa, por ejemplo, que es un problema, ¿no? El exceso de azúcar es malo, ¿no? También, ¿no? Entonces, realmente no es una buena fuente de vitamina C. Pero luego, por ejemplo, todos estos cítricos vienen, por ejemplo, de Sudáfrica. El limón. Tú vas en temporada al supermercado y es temporada de limones. Vas al supermercado, al Mercadona o a sitios así y lees la procedencia y viene de Sudáfrica. ¿Dónde están nuestros limones y nuestras naranjas de Valencia? Están en Alemania. Es totalmente surrealista. Pero claro, para que tú puedas coger un limón, una naranja o un kiwi de Nueva Zelanda, tienes que cogerlo verde. Antes de que la planta te avisa. La planta pone el limón verde. Y cuando está maduro, que quiere que sea cogido, se convierte en amarillo. O en rojo, el tomate es verde. Y cuando quiere que sea comido, se convierte en rojo. O sea, la naturaleza nos avisa con esos colores y nosotros por eso son colores que se utilizan mucho en el marketing. El amarillo, el rojo, llaman mucho la atención al humano. Entonces, claro, si tú lo coges verde, es una fruta inmadura, una fruta que todavía no tiene la suficiente vitamina C. Pero es que tú en el momento que coges el limón y lo llevas hasta España y pasan meses hasta que aparece en tu casa, porque está un tiempo en una nevera, luego está en el supermercado, luego está en tu casa, que a veces tenemos limones ahí que ni te acuerdas de hace cuánto. Pues todo eso lo que hace es oxidar la vitamina C, porque la vitamina C, digamos que protege el vegetal de que se oxide. Entonces, ya de primeras, los vegetales hoy en día tienen muy poca vitamina C. La otra manera de conseguir vitamina C es de la carne cruda. Los inuit viven en el Polo Norte y prácticamente no consumen ningún tipo de vegetal. Carne cruda. Claro, la carne cruda tiene vitamina C. Por supuesto, el hígado, por ejemplo, es de los que más tienen. El hígado o, por ejemplo, los testículos crudos
tienen muchísima vitamina C, pero una barbaridad. ¿Qué pasa con la vitamina C? Que es termosensible. Entonces, si tú coges el hígado y lo cocinas, ¿qué va a pasar con esa vitamina C? Se va a perder, claro. Se pierde. Entonces, si no estamos consiguiendo... Nosotros no somos inuit, por supuesto, tenemos otro tipo de hábitos y no digo que haya que comer carne cruda, ¿vale? Pero sí que es verdad que, oye, si es que los vegetales de hoy en día tienen muy poca vitamina C, no estamos consiguiéndolo desde ahí, pero es que también cocinamos la carne y la otra manera que tenemos es conseguir la de la carne como los inuit, o sea, los inuit no tienen escorbuto, que es la enfermedad por deficiencia de vitamina C, ¿no? Que ahora hablaremos de ella. Entonces, tampoco hay suficiente vitamina C en ninguna de lo que comemos. Entonces, hay mucha deficiencia y en Canadá ya se habla mucho del escorbuto subclínico. Es decir, que tú tienes lo mínimo para sobrevivir, pero no estás consiguiendo todo lo que necesitas. Entonces, el escorbuto, los principales, pues por ejemplo, la petequia, que es que aparecen cosas, la sangre, pues aparece aquí en la piel, que se ve mucho en mujeres ya mayores. ¿Qué es eso? La petequia es como que hay roturas vasculares y aparecen sangre en la piel, ¿sabe? Que se ve así como moradito y... ¿Vale? Eso ya es síntomas de escorbuto subclínico y se ve mucho por ahí. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablamos. El colágeno forma los tejidos de nuestro organismo. Entonces, uno de los sitios donde más presión hay y donde más tiene que haber colágeno para proteger esa zona son las arterias. Si tú no tomas suficiente vitamina C, no se va a producir el suficiente colágeno y se producen microgrietas a nivel vascular. Entonces, cuando se produce una microgrieta, por ejemplo, por vitamina C, pero también, ¿sabes qué produce microgrietas en nuestro organismo? Los microplásticos, nanoplásticos, microplásticos, todo esto viaja por nuestras arterias y generan microgrietas. ¿Qué más generan microgrietas? El tabaco. Los oxalatos, el exceso de oxalatos, que son antinutrientes que se encuentran en el café, en las espinacas, en el exceso. Lo que hablamos siempre, hay gente que todos los días toma espinacas. En el jugo verde El típico. jugo verde es un zumo de oxalatos, que si tú lo ves en microscopio, tienen forma de punta, son como puntas, como cuchillos, realmente. Por eso cuando genera el exceso. Claro. El exceso. Entonces, lo que se produce cuando hay una microgrieta es que hay ciertas moléculas de nuestro organismo, del sistema inmunológico también, que lo que van a hacer es una costrita allí, como igual que si te hicieras una herida aquí, pues van allí y empiezan a trabajar. La fibrina y, por supuesto, la LDL, que se llama lipoproteína A, ¿vale? La lipoproteína es un tipo de LDL, es muy parecida a la LDL, lo único que tiene como un rabito adjunto, ¿vale? Que se pega a una proteína, que es la apolipoproteína B. Pero bueno, la cosa es que ese conjunto lo que hace con la fibrina, el fibrinógeno, todo este tipo de cosas, hacen una costrita allí. ¿Qué va a suceder cuando tú te haces una analítica y tienes la lipoproteína A alta? ¿Qué querrá decir si actúa en este proceso de... Que está en curación, ¿no? Que tienes muchas microgrietas. Claro. Podría ser. Luego hay otros mecanismos, ¿vale? Porque por genética tú puedes tener la LPA alta, que es la lipoproteína alta, por genética. Y eso cambia totalmente el discurso, ¿vale? Porque eso puede ser por ciertas situaciones que no tienen por qué ver con las microgrietas. Pero una persona que de repente tiene la LPA baja, que es un parámetro que se puede pedir y muy interesante, y de repente lo tiene muy alto, y lo tiene muy alto de forma crónica, en 2 o 3 analíticas, problemas. Ahí hay problemas. Vale. De hecho, es uno de los parámetros que más se vinculan con... ¿Cómo se llama? Lipoproteína A. Lipoproteína A. Y esto se puede pedir en cualquier analítica. Vale. Bien. ¿Qué pasa cuando es genético? La lipoproteína A en realidad es parte de nuestro sistema inmunológico porque nos ayuda con esas microgrietas, ¿vale? De hecho, yo cuento en el libro que esto aparece en una época de nuestra vida que tendríamos mucha deficiencia de vitamina C y es un mecanismo normal de nuestro organismo. El problema es siempre lo crónico y el exceso. Claro. Entonces, cuando es genético, que a mucha gente le preocupa, dice, me preocupa mucho porque siempre lo tengo alto, porque es genético, por genética lo tienes alto. ¿Pero qué porcentaje de la gente podría tener un Bastante. problema? Sí. Genéticamente sí. Sí. La LPA, la lipoproteína A, aparte de ayudarnos en esta producción de costritas para protegernos de las microgrietas, que por ejemplo, la inflamación, el tabaco, todo lo que hemos hablado antes, todo esto puede producir microgrietas, lo que hace también es evitar la oxidación de las lipoproteínas, del colesterol. Hemos hablado antes que el colesterol se puede oxidar. Sí. Pues cuando se oxida, otro de los mecanismos que tiene el organismo es que esta LPA coge esos fosfolípidos, por ejemplo, que se han oxidado en la lipoproteína y los quita, para que siga siendo funcional. Entonces, otro mecanismo muy importante.
Entonces, genéticamente puede ser que esté aumentado por diferentes motivos, porque seas propenso a la microgrieta, porque seas propenso a oxidar las lipoproteínas. Entonces, hay un parámetro que es el LP2PLA, que cuando tú tienes la lipoproteína A alta, pides este parámetro y lo que marca es la cantidad de lipoproteína A que se están cargando de los procesos de oxidación. ¿Vale? Entonces esto es muy interesante porque si por genética lo tienes alto, pides ese parámetro y sabes realmente si es por microgrieta o es por oxidación, que es lo que suele pasar. Y se ha visto que la gente que tiene la lipoproteína A alta, pero el otro parámetro, el LP2PLA, que es el que se encarga de la oxidación, está bajo, no hay riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero cuando los dos están altos, el riesgo se multiplicaba por 10. Wow. Claro, entonces, esto es claro, son cosas que hay que aprender a ver. ¿Qué hace el médico? Colesterol. Es que sí, claro. Pero claro, es que hay claro. un trasfondo detrás muy grande y que hay que empezar a pedir y a ver. Bueno, si hablamos ahora sí del uso, que me ha encantado esto de las analíticas, porque creo que es un indicador bastante interesante para la gente. Hay muchos más, ¿eh? Sí, Sí. pero esa sería la más interesante. ¿O alguna más que te gustaría que... Zanjamos el tema de las Sí, analíticas. sí, sí, es que me encanta. Sí, sí, claro, porque la gente tiene que ser un poco más Sí. autónoma en esto y... Hay varios parámetros, ¿vale? El primero es el que hemos mencionado al principio, que es la hemoglobina glicosilada. Sí. Que al final, claro, una analítica es una foto de un momento determinado. Claro. Las analíticas muchas veces no valen para nada, ¿vale? Lo que hay que hacer es de repetición. Si tienes una patología, pues revisar cada 4 meses. Si no, pues cada 8 o 1 al año sería suficiente. Entonces tú allí puedes ver cómo fluctúan las cosas. Vale. Pero una analítica es una foto de un momento determinado. Sin embargo, la hemoglobina glicosilada lo que mide es la cantidad de los niveles de azúcar que has tenido en los últimos 3 meses. Entonces es un parámetro muy interesante. Vale. Cuando eso está alto, digamos por encima de... A partir de 5,6 es prediabetes, aunque ahora lo quieren subir. Cosas que pasan. Igual que bajan los niveles de hipertensión, igual que bajan los niveles de colesterol y por lo tanto se necesitan más pastillas, pues ahora lo quieren subir porque hay razones, intereses. Entonces la hemoglobina glicosilada a partir de 5,6 es un problema. Pero por debajo de 5 está muy bien. Y entre 5 y 5,6 habría que ver el caso en concreto. ¿Vale? Entonces, este es un parámetro muy interesante porque nos habla de la cantidad de azúcar y por lo tanto, pues las probabilidades de que se forme placa por exceso de glicación de las lipoproteínas. Porque claro, al final, cuando tienes niveles elevados de azúcar crónicos, que tu cuerpo está excedido de azúcar, la insulina no está funcionando bien o lo que sea, hay muchos más niveles durante mucho más tiempo y por lo tanto va a haber mucha más glicación de lipoproteínas. Vale. Porque los niveles siempre están altos y hay mucha más probabilidad, ¿no? Otro parámetro muy interesante sería la inflamación, que eso se puede ver con la proteína C reactiva, que es un parámetro inespecífico de inflamación, la conocida PCR, y es interesante. Y luego está la PCR ultrasensible, que lo que marca es básicamente la inflamación a nivel vascular. Entonces es muy interesante pedirla y verla, porque al final, pues si estás inflamado a nivel vascular, va a ser un problema porque va a haber mucha más modificación de LDL y puede haber más microgrietas. Parámetros así más interesantes, la homocisteína. La homocisteína también nos marca un poquito la inflamación vascular. Otro parámetro de inflamación que es como previo a que todo empiece a empeorar de forma crónica es la interleucina 5, ¿vale? O la 6. Y luego otro parámetro que esto ya es muy interesante es la ApoB, ¿vale? Vale, ¿cuál es esa? Vale, vamos con este melón. Esto es muy interesante. Yo en mi libro, al final, he llevado a mucha gente con colesteroles altos y con objetivos, por ejemplo, de bajar el colesterol. O sea, tú puedes bajar tu colesterol 100 puntos en 3 días. O sea, ya me dirás tú qué parámetro marca la salud cardiovascular que fluctúa tanto, solo con la alimentación. Luego hablamos de eso. Pero la ApoB, digamos que cada LDL, tú cuando pides una analítica pides LDL-C, ¿vale? Eso es la cantidad de colesterol que viaja dentro de la lipoproteína, dentro de la molécula, ¿vale? No es el número de lipoproteínas. Y se calcula con una ecuación, o sea, es una estimación. Estamos basando el consumo de estatinas en estimaciones, sí. Wow. ¿Vale? Entonces, lo que sí que marcaría el número de lipoproteínas, que para el dogma sería lo malo, por tener muchas lipoproteínas, para ellos es lo malo, ¿no? Porque hay más probabilidad de... Y ya hemos visto que no, que realmente lo importante son las cerillas, ¿no? Tus hábitos. Pero lo que marcaría eso sería la LP, o sea, la LDLP, partícula. El número de partículas, pero es un parámetro muy caro y no se pide. Pero lo que tenemos, y es algo muy interesante, es que cada molécula de LDL tiene una proteína en su estructura, ¿vale? Que es la ApoB.
Entonces, si solo hay una por LDL, si tú pides en ayunas la ApoB, se sabe que el 95% de estas moléculas, que es una proteína, están en LDL. Entonces, es un parámetro muy interesante para ver el número de lipoproteínas. Pues bueno, yo tengo varios experimentos en el libro. Sí. El primero es que yo, un día, pues hablando con una paciente, nos equivocamos. Y yo lo que suelo hacer es ir a Seguridad Social y decir, oye, ve con esta lista de parámetros y a ver cuántos te hacen. Y entonces, porque para eso estamos pagando impuestos y está bien, pues una vez al año, pues chequearse, ¿no? Y joder. Y los médicos, casi todos, suelen ser bastante flexibles porque entienden que un nutricionista, pues todavía no tenemos mano en Seguridad Social, ¿no? Entonces suelen pedir bastantes. El resto, lo que hago es, oye, pídelos por privado. Y entonces, en vez de gastarte 500 euros en una analítica, pues te gastas 100. Y el resto, pues se hace con el otro, ¿no? Entonces, nos equivocamos, no sé qué pasó, que la mujer pidió los mismos parámetros en la Seguridad Social y en el privado. Vale. Y se hizo las dos analíticas con media hora de diferencia, ¿vale? Solo media hora de diferencia, el mismo día. Uno en un laboratorio, otro en otro. Pues la diferencia del colesterol era de 40 puntos. ¡Wow! ¿Por qué? Puede ser completamente decisivo para... Totalmente. O sea, de 200 a 240. Con 240 ya te mandan estatinas. Claro. O sea, una diferencia brutal. Ella no, ella 300 y 260, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cada laboratorio tiene su manera de cuantificar y realmente esto puede pasar millones de veces. O sea, siempre sería así. Y luego eso, que al final es un parámetro que fluctúa mucho. O sea, ya solo con esto, cuidado, o sea, ya el colesterol no marca ningún tipo de riesgo. Solo con este hecho, ¿no? Pero bueno, lo que marca la ApoB, lo que yo me di cuenta en otro experimento, es que tú puedes tener colesterol en 300, que luego pides la ApoB, que es el número real de lipoproteínas, entre comillas, son una estimación bastante acertada, y está en rango. O sea, tú tienes el colesterol en 300, es alto, es 100 puntos más de lo que marca el sistema. Ya estarías infartado para ellos. Yo llevo 7 años de mi vida con el colesterol siempre en 300, alrededor de 300, con un HDL de 115. Y yo le digo a los médicos y cuando hago mis presentaciones digo, ¿qué pasa? Que estoy enfermo. Me siento mejor que nunca, tengo energía, tengo tal... ¿Por qué? Porque mi cuerpo requiere ese colesterol, porque hago mucho ejercicio en ayunas, porque hago alimentación baja en carbohidratos, que es lo que vamos a hablar después, ¿vale? Pero lo interesante es eso, ¿no? Que el 80% de la gente que tenía el colesterol alto, de la gente que me llegaba a mí, y yo he visto muchísimas analíticas, el 80% que tenía el colesterol alto, la ApoB la tenía en rango. ¿Y por qué no se pide ApoB en una analítica? Porque no interesa. Porque el consumo de estatinas bajaría exponencialmente. Incluso para el dogma, ¿no? Que dices, no, el problema es el número de lipoproteínas. No es el problema real, pero bueno. Ostras, pues es que incluso para el dogma bajaría el consumo una barbaridad. Wow. El dinero que nos ahorraríamos en la Seguridad Social. La de problemas de salud que nos ahorraríamos de gente que no necesita las estatinas, que no las necesita. Wow, ahora hablaremos de las estatinas. Uy, yo ahí no me quiero meter. Bueno. Yo es que no soy médico, yo soy nutricionista. Claro, pero te voy a hacer un par de preguntas muy, muy sencillitas que no necesitas responder en una postura médica, ¿vale? Vale. Pero bueno, vamos a ir un poco al contexto de las personas que, mira, ya, tengo el diagnóstico, tengo el colesterol alto, estoy en plan estatinas, tengo tratamiento, me lo quieren bajar al máximo posible. ¿Cuáles son las consecuencias de un colesterol bajo en nuestro cuerpo? ¿Qué sucede? Vale, bueno, o sea, al final está todo de la mano, ¿vale? Porque al final lo que hacen las estatinas es inhibir una ruta del hígado que produce colesterol. ¿Vale? Entonces inhibe esa ruta y entonces tú dejas de producir colesterol. El hígado produce colesterol. Lo produce porque lo necesita para ciertas funciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que si dejas de producir colesterol, pues por ejemplo, uno de los efectos secundarios de las estatinas son dolores musculares muy heavies, pérdida de masa muscular, ¿vale? Uno de los parámetros más importantes para la longevidad, el músculo. O sea, la gente que entra en un hospital y tiene más masa muscular tiene muchísimo mayor probabilidades de salir de él, vivo, con una patología grave. Entonces, el músculo es un seguro de vida. Pues las estatinas lo reducen. Yo he visto pacientes con colesteroles muy bajos, te hablo de 80, 70, que es una miseria, con unos problemas neurodegenerativos increíbles. Porque el colesterol es súper importante para la salud. De hecho, suelen entrar en depresión. El colesterol es precursor de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. De hecho, muchos estudios han vinculado niveles bajos de colesterol con depresión y suicidio.
Así, tal cual lo ponen. Estos estudios están en mi libro y, por supuesto, no se hace eco de ellos. Si tú tienes el colesterol bajo, vas a tener muchísimo más probabilidades de padecer cáncer, porque el colesterol tiene funciones anticancerígenas. Hay un estudio súper interesante donde se coge a 1.200.000 mujeres, se les sigue durante 13 años y se demuestra que las personas que tenían el colesterol alto, las mujeres en este caso, tenían mucho menor riesgo de cáncer de mama. Pero es que es más, las mujeres que contraían el cáncer, por desgracia, el 40% o sea, tenían un 40% menos de muerte las que tenían el colesterol alto frente a las que lo tenían bajo. Y además el estudio concluye como que el colesterol alto es uno de los parámetros que más protege del cáncer de mama. O sea, sorprendentemente incluso lo subrayan, ¿no? O sea, y es lo que hablamos. O sea, luego hay otras muchas funciones. También el sistema inmunológico, el LDL lo que hace es... El LDL, el malísimo, lo que hace es coger patógenos, parásitos, virus, se une a ellos para que no hagan su efecto en el organismo. Hay un estudio muy interesante, que es el único estudio que yo he incluido en animales en este libro, pero que me parece muy interesante, que cogen 2 grupos de ratas. A una le inoculan LDL, le suben 7 veces el LDL. ¿Vale? Pues luego le meten salmonelosis. Las ratas que tenían el LDL más alto, 7 veces más alto, tenían un 95% menos de riesgo de morir. Un 95% menos frente a la salmonelosis. ¿Sabes cuánto fue el otro grupo al que no le metieron el LDL? 0. Se murieron todas. O sea, realmente el colesterol tiene funciones muy importantes en nuestro organismo, además de llevar energía a los tejidos, además de repartir vitaminas, liposolubles, además de muchas cosas, tiene funciones muy importantes en nuestro organismo. ¿Cuáles son? Pues lo que hablamos, todas estas, anticancerígena, sí. Antivírica, por supuesto también importante en nuestro sistema nervioso. Claro. Por ejemplo, también forma todas las hormonas esteroideas, que son, por ejemplo, la testosterona. O sea, los hombres con colesterol bajo tienden a tener menos testosterona, que es súper importante la testosterona. Buen dato, claro. Por ejemplo, es la que se va a encargar de poder activar la vitamina D, de llevarla a los sitios para que se active. O sea, de hecho, el sol viene aquí con los rayos UVB y aquí el colesterol la coge y la lleva para que se sea activa, ¿no? De hecho, tú puedes bajar tu colesterol, y esto se sabe, por las estaciones. En invierno tenemos el colesterol más alto y en verano más bajo. ¿Por qué? Por el sol. Claro. O sea, eso es y de hecho se sabe que cuanto más te alejas del ecuador, ¿vale? Cuanto más te alejas del ecuador, se tiende a tener el colesterol más alto que las personas que están cerca del sol. Es que hay un mogollón de cosas que modifican el colesterol, que es lo que hablamos, como un parámetro que cambia tanto, con tantas circunstancias, puede ser predictivo de algo. No es predictivo de nada el colesterol en sí. No nos dice nada. ¿Y en qué casos, ya para cerrar el tema de estatinas, ¿sabes? ¿En qué casos pues sería como aceptable el tratamiento con estatinas? Ya entramos en temas de médicos. Claro, vale. O sea, se ha visto que en ciertos estudios, ¿vale? Porque hay estudios en 43 ensayos clínicos, que es un estudio increíble, un metaanálisis, donde se ve que el consumo de estatinas no reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. No lo reduce en una persona normal, ¿vale? Porque es lo que hablamos. El problema no son los árboles, son las cerillas, ¿vale? Ahora, se ha visto en algunos estudios que personas que han tenido un infarto, las estatinas podrían tener algún tipo de protección. Pero es que es lo que hablamos. Aquí ya son médicos, son situaciones patológicas graves donde hay que ver. ¿Vale? Claro, vale, muy bien. Y cada caso es un mundo. Pero sí que es verdad que o sea, las personas que toman estatinas tienen muchísimos problemas, sobre todo a nivel muscular y a nivel neurodegenerativo. Además de todo lo que hemos contado antes, que está menos protegido ante infecciones, frente al cáncer, mayor problema de neurodegenerativo, hablamos de Parkinson. O sea, hay estudios científicos donde se ha visto que las personas con menores niveles de colesterol tienden más a Parkinson, por ejemplo. Increíble. Hay muchísimos estudios que están todos en el libro y claro, ¿qué pasa? Que de estos estudios se habla poco, porque no interesa. Para estas personas que ya están diagnosticadas y, bueno, mejor dicho, medicadas, o sea, antes de llegar a la medicación, ¿qué es lo que deberíamos hablar con nuestro médico? O sea, ¿qué deberíamos tener claro con nuestro médico, sabes? Para proceder a una medicación o no, o sea...
Bueno, al final el médico no te puede obligar a tomar ningún tipo de medicamento. ¿Vale? De hecho, si tú no quieres tomarte las estatinas porque tienes el colesterol en 300, todos los parámetros que hemos hablado antes están bien, tú te encuentras bien y estás saludable, lo que puedes hacer es decirle al médico, mira, hazme un papel donde yo tomo la decisión de que no quiero tomar estatinas. Y ya está, y punto y final. Y entonces nadie te va a obligar a tomar nada. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego, pues bueno, es que te voy a poner otro ejemplo para que lo veas todavía más claro. ¿Vale? Vamos a hablar de otro estudio que es muy interesante, que es un estudio que se hace con Oreos. ¿Vale? Y vamos a empezar a entender cómo funciona nuestro sistema lipídico. Que ese es el problema, que la gente tiene miedo al colesterol, pero porque no sabe cómo funciona su sistema lipídico. Este es un señor que es de la Universidad de Harvard, ¿vale? Que decide hacer un experimento. Es un alto respondedor. Es de estas personas que hacen dieta cetogénica, muy baja en carbohidratos, y de repente, ¡pum!, le sube el colesterol y dice, ¿cómo puede ser? Pues bueno, quiere experimentar con su cuerpo, quiere entender cómo es el sistema lipídico. Y lo que hace es, comienza su colesterol LDL en 384. Muy alto. Altísimo. Altísimo. Y lo que va a hacer es suplementarse durante 16 días con 12 Oreos cada día. Se suplementa con galletas. Todos los días se come 12 Oreo durante 16 días. Pues consigue bajar su LDL en un 71%. Pero es que aquí no acaba todo. El tipo vuelve a una alimentación cetogénica, recupera otra vez su colesterol, creo que lo pone en 480 el LDL, y empieza a tomar durante, creo que son 12 semanas, o 6 semanas, perdón, durante 6 semanas empieza a tomar estatinas. Y reduce solo su colesterol, el LDL, en un 32%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que realmente es más beneficioso y más saludable unas Oreos comer Oreos? ¿Qué pasa? Que no entendemos cómo funciona nuestro sistema lipídico. Cuando tú tomas grasa, ¿vale? Hay dos maneras, bueno, se absorbe por el intestino. Allí vienen los kilomicrones, ¿vale? Que es otro tipo de lipoproteína, otro tipo de colesterol, que lo que hace es coger esa grasa del sistema digestivo y la reparte. La reparte por el organismo, por los tejidos, y luego vuelve al hígado. Esto lo hace en unos 90 minutos. Súper rápido, ¿no? No, perdona, los kilomicrones lo hacen en 8 o 12 horas, que me he equivocado, ¿vale? Entre 8 y 12 horas. Pero es muy rápido realmente, ¿no? Entre 8 y 12 horas. Claro. Reparte todo. Y luego tenemos la grasa que se produce en el hígado, ¿vale? Ya sabemos la que entra por el intestino y la que se produce en el hígado. En el hígado se produce una lipoproteína, un tipo de colesterol que es el VLDL, que este sí que trabaja en unos, pues en muy poquito, en unos 60 minutos o algo así, hace su trabajo, reparte lo que tiene que repartir y vuelve y se va degradando, ¿vale? Va cargado con muchos triglicéridos. Al final la grasa se forma principalmente en triglicéridos. Por eso los kilomicrones están formados prácticamente por triglicéridos. Y el VLDL también tiene un altísimo porcentaje de triglicéridos. Cuando va dejando los triglicéridos por los tejidos, se va degradando, porque el colesterol que lleva no lo deja, a no ser que haya un problema, ¿no? Entonces se va degradando y se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, y se va concentrando el colesterol. De VLDL pasa a IDL, que también en unos pocos minutos también ha hecho su función. Y el IDL se convierte en el LDL, que es el colesterol malo. Es decir, el VLDL que sale del hígado con triglicéridos se acaba convirtiendo en LDL. La LDL, ¿vale?, es maratoniana. Digamos que el VLDL y los kilomicrones son corredores de 100 metros o 600 metros y hacen su trabajo y vuelven al hígado y ya está. La LDL puede estar 2-4 días circulante por la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás en ayunas, ¿por qué sube el LDL? Pues porque ya no quedan kilomicrones, ya no quedan VLDL, y de hecho en una analítica en ayunas, si tú tienes los triglicéridos altos, es mala señal, porque esos barcos no están trabajando bien, es un problema metabólico, estás enfermo cuando tienes triglicéridos altos, pero lo que sí que está alto es el LDL. ¿Por qué? Porque es el maratoniano, es el que te da energía cuando estás en ayunas. Claro. ¿Vale? El LDL sube en ayunas. ¿Qué sucede? Que la gente va al médico y hace ayuno, porque quiero bajar mi colesterol en la analítica. Y hago ayuno, porque así la grasa se agotará. ¿Qué va a pasar? Está disparado. Vuelve a subir. O sea, no va a bajar por hacer ayuno, al revés. Aumenta. O hace ejercicio. El ejercicio, si tú estás en ayunas, aumenta la grasa también. Mala, no lo hagas. No, claro, porque, o sea, antes de una analítica hay que ir normal, porque si tú quieres bajar tu colesterol y haces ejercicio antes, eso aumenta el colesterol. Si tú haces más horas de ayuno, porque hoy no ceno y así mañana hago la analítica, como no he comido grasa en la cena y llevo muchas horas, no, eso aumenta el LDL, porque es el maratoniano.
Pero lo que no llega a entender la gente, que esto es lo que vamos a entender ahora y el estudio de las Oreo, es que hay un proceso epigenético, ¿vale? Epigenético quiere decir de adaptación. Ambiental. Exactamente, de adaptación al ambiente, progresivo. Se sabe, y esto está más certificado, por ejemplo, el huevo, que es uno de los mejores alimentos que tenemos. Que ha sido satanizado, pero durante en parte por su muchos colesterol. Por supuesto, claro. En parte por su colesterol, Sí, sí. y es terrible, ¿no? Pero la FDA hace muy poquito lo ha puesto como un alimento saludable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya se sabe que el colesterol dietético, que es el que comemos, se absorbe a nivel intestinal, ¿vale? Pero también producimos colesterol a nivel hepático. Entonces hay un proceso epigenético de adaptación. Si tú tomas mucho colesterol dietético, el hígado produce menos y genera un equilibrio. Si tú tomas muy poco colesterol dietético, el hígado produce más y genera un equilibrio. ¿Vale? Es un proceso epigenético. Entonces se adapta a lo que hay en el ambiente. Va a producir más o menos el hígado en cuestión del colesterol que tú tomas. Ahora, ¿qué pasa con la grasa? Lo mismo. Cuando tú tomas mucha grasa dietética, lo que sucede es que el hígado produce menos VLDL. Porque dice, joder, con la cantidad de grasa que están dando aquí en forma de kilomicrones, desayuno, comida y cena, dieta cetogénica, muy alta en grasa, ¿vale? ¿Qué hace el hígado? Produce menos VLDL, que es la precursora del LDL. Entonces, lo que se ha visto es que cuando tú tomas mucha grasa previo a una analítica, siendo un alto respondedor, ¿vale? Tienes el colesterol en 400, estancado, pero de repente, 3 días antes de una analítica, te hinchas a grasa. O sea, haces una cetogénica súper estricta y te hinchas a grasa. Lo que se ha visto es que baja el colesterol drásticamente. ¿Por qué? Porque ya no produce tanto VLDL. Porque dice, bueno, si hay tanta grasa aquí en forma de kilomicrón, ¿sabes? Y esto sucede al contrario. Cuando tú tienes el colesterol alto, vas al médico, ¿qué te quitan? Todas las grasas, claro, La grasa, el huevo, el huevo. La mantequilla. Pues en este proceso epigenético, ¿qué va a suceder? Lo contrario, porque como tú ya no estás tomando tanta grasa a nivel intestinal, lo que hace el hígado es producir más VLDL y sube más el LDL. Entonces, los médicos están haciendo justo lo contrario. Impresionante. Es muy heavy y esto se ve, por ejemplo, en el estudio de este hombre con las galletas, ¿vale? O sea, cuando tú tomas mucha glucosa, el cuerpo dice, ostras, cuánta energía en forma de glucosa. No necesito tanta, claro, no voy a ir a tanta la grasa. glucosa. Claro, voy a la glucosa. Y de hecho eres una persona glucodependiente, que solo glucosa. Llevas años y años funcionando solo con glucosa. El colesterol está bajo, porque no utilizas grasa como sustrato energético, solo glucosa. Entonces ahí pues actúa lo justo para hacer algunas funciones, tal. Pero claro, cuando tú empiezas a hacer una alimentación baja en carbohidratos, al principio sube el colesterol, porque necesitas más barcos para llevar toda esa energía que estás empezando a utilizar como grasa. Por supuesto. Entonces, wow. Esto también hay un estadounidense, que no me acuerdo del nombre, que él lo que hizo fue este tipo de pruebas. Pues dijo, oye, me voy a hacer analíticas todos los días y voy a contabilizar cuánta grasa tomo y cuánta no, y cuánto me sube el LDL en cuestión, y el colesterol en general, en cuestión de la grasa que tomo. Y se dio cuenta, que la gráfica es impactante, que en los picos de grasa que consumía, el LDL era más bajo, pero muchísimo más. Y cuando tomaba menos grasa, el pico subía. Alucinante. Sí, es lo que decía al principio. Sí. No tenemos ni idea de cómo funciona nuestro sistema lipídico. Todos los estudios científicos que se han hecho hasta ahora alrededor del colesterol y la salud cardiovascular se hacen en personas glucodependientes, que solo utilizan glucosa como sustrato energético. Recordad que nacemos en cetosis, que la leche materna es rica en colesterol, que es rica en grasa saturada, que es rica en sodio también. ¿Sabes? Entonces realmente el estado de cetosis es algo normal de nuestro organismo. Pero es que hay gente que desde los 6 meses que empieza con la alimentación complementaria no vuelve a entrar en ese estado, o muy poco, porque al final los niños tienen una flexibilidad metabólica muy grande. Pueden comerse una fruta con 12 años y a la hora está quemando grasa. Pero poco a poco se va perdiendo esa flexibilidad metabólica, esa utilización de diferentes sustratos, y se vuelven rígidos, rigidez metabólica, y a usan solo glucosa, que es lo que le pasa a la mayoría de los adultos. Entonces, claro, todos los estudios se basan en este tipo de gente. Y cada vez están empezando a surgir más estudios, como los que hemos ido mencionando, de gente que tiene flexibilidad metabólica. No hay ningún estudio científico que diga que una persona que hace una alimentación baja en carbohidratos, con el colesterol alto, sea perjudicial. No hay ni uno. No hay ni uno. Y sobre todo eso, lo que tenemos que empezar a entender es cómo funciona nuestro sistema lipídico, cómo funciona en personas que hacen una alimentación baja en carbohidratos o que hacen en ayuno. Cambia totalmente. Y esto es algo que la literatura científica todavía no está consolidada. Está empezando a ver, pero es que no tenemos ni idea. Wow. Me ha volado la cabeza con esta explicación, la verdad es que me parece bien así, ¿no? Sí, no, súper interesante. Pero vamos a ir ahora sí que a la cuestión práctica 100%, ¿vale? Ok.
hemos entendido esta realidad, me vuelas la cabeza, necesito empezar a trabajar con mi colesterol porque sé que es bueno para mi salud. ¿Qué hago? O sea, Vale. ¿qué mitos primero tengo que quitarme de la cabeza, sabes? O sea, con relación a las grasas, sobre todo, grasas buenas, grasas malas. ¿Qué hay en esto? Sí, o sea, ¿por más dónde centrado empiezo? a nutrición, ¿no? Exacto. Hablemos primero de nutrición y luego Vale. hablaremos sobre hábitos que también son importantes. Incluso suplementos también. Y suplementos también. O sea que espérense que aquí vamos a hablar de todo eso, ¿vale? Vale. Empecemos por la alimentación. Bueno, de alimentación lo que tú dices, al final la grasa no es mala. La grasa que llevamos comiendo hace millones de años no es mala. Yo siempre digo lo mismo, pero es que es un dato rotundo. Tenemos un genoma fijado hace 40.000 años. Somos seres del Paleolítico. El genoma marca nuestro sistema metabólico, fisiológico, lo marca todo. ¿Qué comerías hace 40.000 años sabiendo que, por ejemplo, en Europa había una glaciación? También en Latinoamérica también ha habido glaciaciones muy recientes. Pero es que la última glaciación aquí en Europa acaba hace 11.000 años y el pico es hace 20.000. Hace 40.000 años vivíamos como los inuit prácticamente en Europa. ¿Qué comerías hace 40.000 años? ¿Qué es de lo que es nuestro cuerpo? Pues todo lo que venga o de la tierra o carne. Pero siendo ¿sí? Una glaciación, ¿crees que encontraríamos muchos vegetales? Claro, Pocos. difícil. De hecho, se sabe que el Homo sapiens somos nosotros, es una especie que tenemos 300.000 años. El Homo sapiens, el género Homo tiene 4 millones de años, que es cuando empezamos a comer alimentos de origen animal, cuando bajamos de los árboles y tal. Pero bueno, ese es otro tema. Hablamos de hace 300.000 años, que te encuentras a un antecesor tuyo y sería prácticamente igual, con más pelo y con otro idioma, pero sería prácticamente igual, ¿no? Sobre todo a nivel fisiológico. Entonces, claro, se sabe que el Homo sapiens acabó con toda la megafauna del planeta. Hubo una serie de cambios climáticos y tal, todo es multifactorial, pero que tú eligieras comer un mamut por encima de recolectar en una época de glaciación hizo que nosotros pudiéramos sobrevivir realmente, porque coges un mamut y puedes estar comiendo una semana todo el clan. Y encima se conservaría bien el alimento porque estábamos en una glaciación, ¿no? Entonces, claro, nosotros elegíamos comer ese tipo de cosas. Entonces, la grasa animal, la grasa que viene de los alimentos de origen animal que llevamos comiendo desde hace millones de años, miles, por supuesto, pero hace millones de años que comemos la grasa animal y ahora resulta que es mala. Entonces, la grasa que viene de la naturaleza es buena. ¿Cuál es la grasa mala? La que hace el humano. Tú coges una pipa y la aprietas, ahí sale grasa. Ahí no sale nada. Los procesos que hay detrás de hacer un aceite de girasol, de hacer un aceite de arroz, un aceite de soja, un aceite de colza, todos esos aceites de semilla son malísimos. Son terribles. Hace 130 años no existían estos aceites. Existía el aceite de oliva, que tú cuando está madura la apretas y sale grasa. Existía la manteca de cerdo. Existía la manteca de res, el tocino de cerdo, o sea, el huevo. Existía todo ese tipo de grasas, pero los aceites de semilla no existían. Y el consumo, o sea, ahora mismo es una de las principales bases caloríficas de nuestra alimentación, los aceites de semillas, cuando nunca antes en nuestra historia evolutiva lo habían sido. O sea, es que hay unas gráficas que también están en el libro que son alucinantes, que dices, pero ¿cómo puede ser? Es lo único que ha cambiado, porque si vemos el consumo de sodio, colesterol y grasa saturada desde los años 70 hasta el año 2020, se ha mantenido lineal. El consumo mundial de estos tres nutrientes se ha mantenido lineal. Lo único que ha aumentado drásticamente es el consumo de aceites de semilla, que ahora vas al supermercado y lo ves en todos lados. Y la gente, por no gastarse un poquito más en aceite de oliva, compra el aceite de girasol. Claro, porque no le queda de otra. No es le lo queda más otra. barato. Pero en este punto es mucho mejor consumir gastar un poquito más e invertir un poquito en salud, que son 3-4 euros más. Y se utilizan en el hospital, se utilizan en restaurantes, y además en restaurantes con 100 ciclos. Después de 100 ciclos donde estas grasas se oxidan prácticamente con mirarlas, pues imagínate después de tantos ciclos con calor, altas temperaturas, alimentos, esa grasa, eso es veneno. Sinceramente, eso es veneno. Es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día. Los aceites de semilla altamente oxidados es un problema. Y esto se debe a que en su composición tienen mucho omega 6. Hay dos ácidos grasos esenciales, el omega 3 y el omega 6. Y tienen que estar en un ratio óptimo. Tenemos que consumir alrededor de unos 4 gramos de grasa omega 6, ¿vale? Son ácidos grasos poliinsaturados. 4 por 1, ese es el ratio de omega 3, ¿vale? Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día? Que se sabe que tenemos ratios de 50-1. Y eso es uno de los mayores problemas por encima del azúcar, sin duda alguna. El abuso de los aceites de semilla, que lo encontramos en todos lados. Y es importante entender
que por ejemplo, el aceite de oliva no tiene grasas poliinsaturadas, pero son muy pocas comparadas con el de soja o girasol. El aceite de coco no tiene prácticamente omega 6. Y entonces, el aceite de coco, también las grasas de animal suelen ser más ricas en grasas saturadas. ¿Qué sucede? ¿Por qué son tan inestables los omega 6? Y el omega 3 también, lo que pasa es que es una cantidad muy pequeña en estos aceites de semilla. Pues porque los ácidos grasos tienen dobles enlaces, ¿o no? Cuantos más dobles enlaces, más inestable es. Porque claro, tú lo pones al calor y cuando tiene muchos dobles enlaces es muy rígido. Entonces rápidamente se empiezan a oxidar y vienen los problemas. La grasa saturada no tiene dobles enlaces. La grasa poliinsaturada tiene muchos dobles enlaces. Y entonces es muy inestable en la temperatura, pero muy inestable. Y ese es un problema gordo. Y luego también es importante entender que el omega 3, mucha gente dice, las nueces, un buen alimento porque tiene mucho omega 3. Mentira. Es mentira. Tiene mucho omega 3, pero es que dentro del omega 3 hay 3 tipos. El DHA, el EPA y el ácido alfa-linolénico. ¿Vale? El linolénico es de origen vegetal. Solo se encuentran vegetales. En tu organismo, en tus células, en tu cuerpo, el omega 3 que utilizas es el DHA y EPA, que solo se encuentra de origen animal, como es lógico. Entonces, el de origen vegetal, el omega 3 de origen vegetal, 1, solo se convierte en DHA y en EPA en un 7%, solo en un 7%. Entonces, no es útil. Y segundo, claro, las nueces, por ejemplo, los frutos secos en general, vienen con una cantidad de omega 6 brutal. Y se sabe que el exceso de omega 6 en un alimento reduce la absorción del omega 3 que lleve. Entonces, claro, al final es como, si quieres omega 3, no tomes nueces, porque realmente no es bueno. Toma pescado graso. Toma el hígado. El hígado tiene un buen ratio, omega 6, omega 3. Toma huevos bien criados. Toma cosas así, pero realmente en los vegetales el omega 3 que se encuentra allí no es biodisponible como el DHA y el EPA. Wow. Vale, tema grasas, estamos ok con eso. ¿Alguna grasa que tú consideres que sea también esencial para nuestro consumo diario? Bueno, mi grasa principal es el aceite de oliva virgen extra de extracción en frío, que es importante. ¿Extracción en frío por qué? Porque se oxidan las grasas. Las grasas se oxidan mucho, todas, en mayor o menor medida. Lo que pasa es que la grasa saturada se oxida muy poco y la grasa poliinsaturada se oxida mucho, que es ese omega 6. Entonces, el aceite de oliva tiene que ser en extracción en frío para que no se oxiden esas grasas y que conserve todos sus antioxidantes. Entonces, para mí es un milagro, esa grasa es muy buena. El aceite de coco en su justa medida también puede ser interesante. Yo sobre todo también lo utilizo mucho a nivel cosmético y de cuidado personal, pues para limpiarme los dientes, como crema. ¿Limpiarte los dientes? Sí, el aceite de coco, bueno, el famoso oil peel, no sé si lo conoces, pero es levantarte por la mañana y durante 20 minutos coges una buena cucharada de aceite de coco y te enjuagas continuamente. Y esto es súper interesante porque al final tú con el cepillo no llegas a todos los sitios, pero haciendo un enjuague de aceite de coco que es antifúngico, antimicrobiano, y hay estudios científicos que han detectado que inhibe todas las bacterias que producen placa, pues realmente es súper beneficioso. Vaya dato me estás dando. Eso se utiliza en la medicina ayurvédica. ¡Wow! O sea, el aceite de coco tal cual. O sea, puro, virgen, si puede bien. ser, ecológico. Y Muy son bien. 20 minutos. Yo lo que hago es pasear a la perra por la mañana con el enjuague. Es una cucharita nada más. Sí. Y tal. Esto está muy de moda, se está escuchando mucho ahora. Sí, mira que yo no lo sabía. Qué guay. Y claro, luego lo que hay que hacer también es escupirlo en la basura, porque claro, con el frío se solidifica. Entonces, claro, si lo escupes en el fregadero y luego pones el agua fría, te puede generar un taponcillo. Claro. Vale. Luego pones agua caliente y ya está, pero bueno, mejor en la basura. Y es muy beneficioso. De hecho, yo desde que lo hago tengo los dientes más blancos también. Aunque hay gente que dice que el coco no blanquea, ¿qué tal? Bueno, yo lo he visto en mí y me ha funcionado. Espectacular. Bueno, si hablamos de empezar el día, ¿cuál sería como un desayuno top para para mantener nuestro colesterol a raya? Pero es que realmente es lo que hablamos. O sea, no hay que mantener el colesterol a raya. Simplemente hay que alimentarse. Y si tú te alimentas bien, te comportas como un humano, no fumas en exceso, no bebes en exceso, no tienes estrés en exceso, no tienes inflamación crónica de bajo grado, estrés crónico, te alimentas bien. Si tú haces eso bien, come alimentos reales, lo que quieras. O sea, no hay ningún problema porque tu cuerpo se va a regular. Es lo que hablamos. Tiene mecanismos para regular la producción de colesterol, la producción de grasa. ¿Por qué? Porque
él se adapta al ambiente. Entonces, si tú eres una persona que de repente te sube a 400, será porque realmente lo necesites. De hecho, los altos respondedores que hablamos, ¿vale? Los hiperrespondedores de masa magra, que son los que suben su colesterol cuando hacen una alimentación baja en carbohidratos, tal, ¿qué características tienen estas personas? Primero, son muy delgadas, no tienen casi grasa corporal, son muy atléticas, ¿vale? Tienen un metabolismo bastante activo, no producen tantas cetonas. Es decir, esas cetonas son las que producen energía cuando no tenemos la glucosa como sustrato energético. No producen tantas, les cuesta hacer ayunos y además tienen la glucosa un poquito alta en ayunas, alrededor de 90-100, que eso es algo compensatorio. ¿Por qué? Porque lo que hablamos, cuando tú empiezas a utilizar grasa como sustrato energético es cuando te levantas por la mañana, ¿vale? Y tienes una flexibilidad metabólica, tienes que utilizar la grasa, ¿no? Pero claro, en una persona que no tiene tanta grasa corporal, que no tiene tanto almacenado, claro, ¿qué va a hacer el organismo? Necesita, ¿no? Claro. ¿Qué va a producir? Más VLDL. Por eso suben de repente su colesterol, porque empiezan a utilizar grasa como sustrato energético, no tienen muy buenas reservas, no producen tantas cetonas y el organismo dice, oye, necesito más LDL, que son los maratonianos, para cuando este hombre se empieza a hacer ejercicio en ayunas o si se pasa toda la mañana en ayunas, yo estoy en ayunas ahora, ¿no? Entonces, pues que tenga la energía. Entonces, son condiciones. ¿Por qué le sube el colesterol a esta persona? Porque tiene una condición fisiológica que requiere más grasa de las VLDL. ¿Tiene más peligro de muerte? No. Tiene que comportarse bien. Y de hecho es lo que vemos en el estudio de las galletas. Este tío era un alto respondedor, deja de tomar grasa, se convierte otra vez en una persona glucodependiente con una galleta cada hora, bueno, serían cada 2 horas una galleta Oreo. Pues al final lo que hace es que tiene mucha energía en forma de glucosa. Como ya no usa tanta grasa, su colesterol baja un 71% tomando Oreos. ¿Por qué? Porque ya usa más grasa no usa tanta grasa como sustrato energético, utiliza glucosa. Entonces al final es como que el cuerpo se adapta según. Entonces no hay que tener una alimentación para mantener el colesterol a raya, no. Simplemente hay que dejarlo fluir, que todos los parámetros que hemos hablado estén bien, y sí que es verdad que si tú quieres bajar tu colesterol, una analítica para dejar tranquilo al médico, para un seguro de vida, para una prueba que te hacen porque eres piloto, y hay maneras. Y yo tengo un protocolo aquí donde cuento que comiendo más grasa, los días previos, en tal cantidad, pues tu colesterol baja. Maravilloso. Claro. Hablabas tú de la dieta cetogénica. Bueno, hace tiempo trajimos a un crack de dieta cetogénica, Filugo, que bueno, nos dio una super masterclass. Sin embargo, mucha gente cuestionaba la dieta cetogénica, ¿no? Y la dieta cetogénica, no es para todo el mundo, no lo es, porque es una dieta que si tú no tienes control sobre tus emociones a nivel alimentario, te puede estresar mucho, y eso puede ser peligroso en un ambiente de mucha grasa, y es lo que hablamos, el estrés no es nada bueno. Entonces, claro, si a ti te cuesta no comerte la fruta, no comerte, claro, tienes un problema. Es bastante restrictiva, ¿no? Es restrictiva, entonces claro, no está preparado todo el mundo en una sociedad donde hay mucho comedor emocional. Yo siempre digo que la gente vive para comer, pero tenemos que comer para vivir. Y eso es algo importante que la gente no entiende. Hay que tener control sobre la alimentación. Entonces hay gente que no está preparada para una dieta cetogénica. Y luego, si hay una patología de por medio, pues yo que sé, una patología que sea interesante hacer una cetogénica durante mucho tiempo, pues bien, lo probamos y la persona se adapta bien, no tiene problemas, fantástico. Pero no es una alimentación para todo el año. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñados para encontrarnos un panel de abeja, para encontrarnos un árbol frutal. Llevamos muchos años, la epigenética ha sido alta, ¿no? Comiendo carbohidratos. Entonces está bien. Cuando tú empiezas una alimentación baja en carbohidratos y te apetece experimentar, por ejemplo, yo ahora estoy con un reto de 21 días carnívora. Es una keto carnívora realmente, ¿no? Entonces, ahí yo voy a quemar cetona, o sea, voy a utilizar grasa como sustrato energético, voy a ganar más flexibilidad metabólica, voy a ser una máquina quemando grasa. Y quizá al principio te venga bien, pero luego volveré a meter carbos. Entonces, es como que hay que ser flexible y sobre todo con las estaciones. Ya no hacemos ni caso a las estaciones. Hay gente comiendo mango todo el año. Mangos además que son de otros países, que nunca se hubiera dado en la tierra en la que estamos. Entonces hay que intentar comer de temporada y de proximidad, ¿vale? Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, un finlandés que se come un mango en pleno enero. ¿Qué sentido evolutivo tiene eso? Nuestro cuerpo no está preparado para esa información, no lo está. Entonces, ¿cuándo la naturaleza da las frutas más azucaradas? ¿Lo sabes? No, ¿en qué? Casi nadie lo sabe. No te preocupes porque casi nadie lo sabe y es una pena porque estamos perdiendo el sentido de la naturaleza. La naturaleza es muy sabia y cuando acaba el verano y empieza a llegar el otoño y empieza a llegar el frío, llega el higo, llegan las uvas, llega la miel,
llegan muchos tubérculos, llega la gran cantidad masiva de carbohidratos, de azúcares y almidones que nos da la naturaleza, llega cuando va a venir el frío. Y es que antes era la diferencia entre sobrevivir y no. Antes la naturaleza te ponía eso y de hecho la fruta, por ejemplo, inhibe el centro de saciedad. Entonces tú te comes una fruta y te puedes comer 27, que no te sientes lleno. El exceso de azúcar, de almidón, de azúcares simples, se convierte en grasa y tú vas a engordar en esa época. Y va a ser la diferencia entre sobrevivir y no. Ahora ya no, por supuesto, porque tenemos de todo durante todo el año, pero antes, en invierno, la gente que sobrevivía era quien más podía haber consumido esos alimentos, porque tenía más grasa, más reservas energéticas en forma de grasa en una época de escasez. Entonces se ven los osos. Los osos antes de invernar, miel y tope, y se ponen gordos y salen después de la hibernación, sin haber comido nada, por supuesto, habiendo gastado todas esas reservas, ¿no? Entonces la naturaleza es muy sabia. Entonces, cuando acaba el verano, es que a todo el mundo le pasa, tiene más antojo de azúcar. Es por algo, es porque llega el frío y el cuerpo tiene esos mecanismos adaptativos. Entonces, yo lo que suelo hacer es, antes del invierno, comer un poquito más de carbohidrato, aprovecho para hacer algún volumen muscular, metiendo más carbos, y ahora que llega el buen tiempo, es que mi cuerpo me lo pide. Me pide no comer tanta fruta y por eso, por ejemplo, pues empiezo con estos retos y soy más cetogénico, pero igual soy 21 días carnívoro o no, o igual estoy un mes porque estoy increíble. Yo siempre meto vegetales, ¿vale? Para mí lo óptimo es una paleo, ¿vale? Lo óptimo para todo el mundo es paleo. Una paleo. Es una dieta variada. Una dieta con comida real, que incluye tubérculos y fruta, ¿vale? Pero no mete cereales ni legumbre, ¿vale? Entonces, para mí eso es lo óptimo para una persona normal. No una cetogénica es lo mejor para todo el mundo, no. Eso sería lo óptimo para todo el mundo, muy bien, teniendo en cuenta la cantidad de carbohidratos según actividad física y todo eso. Pero sí que es verdad que está bien hacer ciertas etapas de muy baja en carbohidratos. Y ahora voy a estar una semana haciendo muy baja en carbohidrato. Me desinflo, me siento mejor, tengo energía. Y de repente, pues ahora voy a meter otra vez fruta porque me apetece. Dentro de lo que es la comida real está bien jugar con estas cosas, siempre y cuando no nos pasemos. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice, bueno, Juan, pero en verano hay sandía, hay melón, hay melocotón, hay tal, hay no sé cuánto. Mentira. Esto lo ha hecho el humano. Es selección artificial. Es selección artificial. O sea, la sandía antes era así. La fruta de verano son bayas, son moras. Las moras que te encontramos son muy pequeñas, muy fibrosas, con muy pocos azúcares. Pero es que antes el melocotón era así. Es que la sandía antes era así. Es que la fruta de verano siempre han sido muy pequeñas, muy fibrosas y con pocos azúcares. El humano ha cogido una sandía y ha dicho, ostras, esta sandía qué grande me ha salido. Y esta también, la voy a juntar. Y la hibrida, y la hibrida, y la hibrida, y la hibrida. Al final tenemos unos sandiones sin pepitas. Claro. Hay unas uvas con sabor a algodón dulce, es muy interesante. Uvas con sabor a algodón dulce y las venden en supermercados, sin pepitas. Y tú lees cómo se ha hecho esto y dices, simplemente una experimentación con 15 años de pruebas y 100.000 pruebas. O sea, 15 años de experimentación y 100.000 pruebas para hacer unas uvas con sabor a algodón dulce. ¿Eso sale de un árbol? ¿Pero es natural? Realmente no. Es que, ¿qué nos estamos comiendo? Esa información es lo que hablamos. O sea, tú tienes un genoma fijado hace 40.000 años. La información que espera tu cuerpo es muy parecido a lo que había allí. Entonces, realmente comerte un mango en pleno enero en España o en Finlandia no es una buena información para tu cuerpo. No es saludable. Pero sí que... mucha gente dirá, vale, Juan, pero es que ya no estamos viviendo en la época paleo, no estamos en la... O sea, nuestro cuerpo se adapta y... Claro, eso es la epigenética. Pero para que haya cambios... O sea, al final un gen se puede mostrar de una manera u otra para adaptarse al ambiente, ¿vale? Pero el gen es el gen. Y se va a mostrar de una manera para adaptarse, para sobrevivir el máximo tiempo posible. Hay gente que tiene una epigenética súper fuerte y se adapta a un ambiente de comer 10 galletas todas las mañanas y vive 90 años. O personas que fuman y se mueren con 90 años también y fuman todos los días. Hay que ver cómo viven sus últimos años. Si viven plagados de pastillas, si realmente llegan con una buena cabeza, porque vivir 10 años, tus últimos 10 años, en una silla de ruedas, con Alzheimer, sin ni siquiera conocer a tus hijos, en una residencia, eso no es vivir. Claro. Eso es sobrevivir. Claro que aumenta la esperanza de vida, pero a base de estas situaciones. Los antiguos lo que hacían es cuando ya no eran útiles para el grupo, se iban y se dejaban morir por ahí, lo que fuera. No digo que haya que hacer eso, pero es que mucha gente me dice, no, la esperanza de vida está creciendo muchísimo, ¿no? Entonces, para que haya cambios en ese genoma, el genoma humano es lo que está fijado, ¿vale? Entonces, ese gen pues, se puede mostrar de una manera u otra para adaptarse a un ambiente hostil. Entonces, si tú le das todo lo que necesita el organismo,
la información que espera, vas a vivir mucho mejor, vas a vivir más y mejor y vas a enfermar mucho menos que si tú pues empiezas a hacer malas decisiones. Pues el exceso de fruta, o sea, por supuesto ultraprocesados, aceites de semilla, azúcar, todo eso yo creo que ya todos los oyentes que están aquí sabrán que no es bueno. Pero es que el exceso de fruta, desayunarse 3 piezas de fruta en un día, no es saludable. No es saludable. ¿Por qué? Porque ¿cuál es lo recomendado entonces? Si hablamos de... Dieta paleo, lo que incluye son 100 gramos de carbohidrato de media. De ahí hacia abajo o hacia arriba, 100 gramos. Una patata, por ejemplo, tiene 16 gramos a los 100. Vale. Pues comerte 200 gramos de patata. Un plátano tiene unos 20 gramos, que es de las que más tienen. Pero puedes comerte frutas de más bajo índice glucémico, como una manzana, un melocotón. Entonces, comerse un poco de tubérculo y una fruta o 2 al día, si eres muy deportista, está bien. Pero es que la gente dice que hay que comerse 5 piezas de fruta al día. Pero es que no son las 5 piezas de fruta, es también los dátiles, que ahora parece como que es la mejor azúcar del mundo. Mentira, si es que un 75% del dátil es puro azúcar. 75% es puro azúcar, rico en fructosa además. Sí. Claro. Entonces, que tú te comas un dátil está bien, no pasa nada. Pero que tú te comas 7 dátiles y luego te comas 2 frutas en la cena y que luego encima comas arroz, pasta, pan... el problema que tenemos es ese, que la gente es glucodependiente y que en cada comida se está metiendo un montón de carbohidrato, por mucho que sea natural. Arroz, fruta, abusar de todo eso, no, porque nunca se ha dado en la historia evolutiva. Hace 40.000 años podías recolectar 100 gramos de arroz. Claro. Era imposible. Sí. Era imposible. Entonces, se sabe que el cazador-recolector tomaba 2 kilos de azúcar al año. 2 kilos de azúcar al año procedente de frutas, miel, de media. Hoy en día hemos llegado a tener 100 kilos de media cada humano, 100 kilos al año. Ahora ha bajado un poco y estamos en 60 kilos. Estamos consumiendo 60 kilos de media de azúcar en un año. Sí, no hay más que ver en el típico desayuno de los niños. Buah, eso ya que es tiene, o sea, me parece un atentado a la salud tremenda. Sí, todos hemos pasado por ahí. Y todos hemos pasado por ahí. Todos tenemos ahora nuestros dejes digestivos, que yo ahora mismo ya no estoy pasando consultas porque estoy en otros proyectos, pero yo he estado muchos años haciendo mucha consulta, he visto más de 1.000 personas y mucha gente le quitas un SIBO, le quitas los problemas digestivos y no acaba de mejorar. Dice, estoy súper bien, ya no estoy inflamado, ya no tal, no sé cuántos. Pero ¿qué esperas si llevas 30 años hinchándote de azúcar y malcriando tu sistema digestivo, maltratándolo? ¿Qué esperas? ¿Que ahora te vas a sanar de golpe? No, tú ya tienes tus dejes. Y eso es un problema de que nosotros hemos vivido una época en la cual los médicos recomendaban tomar cereales del desayuno para los niños, porque era lo mejor, y tomar galletas. Y encontramos sellos de pediatría en galletas con más de 20 gramos de azúcar. Madre mía. ¿Por qué? Porque se pagan 8 millones de euros para poner ese sello. Entonces, claro, nosotros venimos de una muy mala época y ahora se empieza a crecer con ese tipo de información con también. Tipo de información y la gente pues se desayuna unos huevos, se desayuna, pues vale, tómate una tostadita de trigo sarraceno, me parece fantástico, no tienes por qué ser keto o tal, pero es una rebanadita, no es 7 rebanadas con mermelada y luego en vez de tomarte un platazo de arroz, pues te tomas tus vegetales con un poquito de pescado y unas aceitunitas y... Como que estamos mejorando mucho y las nuevas generaciones tienen que ir a este lugar. Y lo que está pasando es lo contrario. Cada vez están comiendo más mierda. Porque bueno, nosotros pues comíamos mierda, pero es que los niños de ahora es terrible. Todos los ultraprocesados y cada vez peores, con más aditivos, con más azúcar, más adictivos. O sea, es increíble. Entonces esos niños, cuando tengan nuestra edad, estarán aún peor que nosotros, ¿no? Si hablamos del azúcar... ¿Hay algún tipo de azúcar que sea como, mira, te lo paso porque es el peor, es el mejorcito de todos los que existen? Te lo digo sobre todo porque las personas que son glucodependientes, les llega esta información, pero luego les cuesta dejar el azúcar. ¿Hay alguna vía en la que lo pueden hacer de una forma amigable? Claro, o sea, si tú te tomas un yogur, ponte canela, ponte clavo, ponte vainilla. Hay especias que las compras ecológicas y te las echas y te endulzan. Es una manera, ¿vale? La otra, si tuviera que elegir un azúcar, pues bueno, prefiero que te comas un dátil. Un dátil con un chocolate de 82%, una onza pequeñita, eso es brutal, es riquísimo. Y tampoco te estás metiendo tanto, ¿no? O por ejemplo la miel. ¿Miel? La miel podría ser una opción, vale. Una miel cruda, sin procesos térmicos que acaban con lo beneficioso de la miel. Pues puede ser interesante también, pero lo que hablamos, pues
una cucharadita más pequeña que de postre, muy pequeño, y tampoco tiene por qué ser todos los días. Y utilízalo de forma estratégica. Pues yo qué sé, pues vengo de entrenar, o me voy a ir a entrenar. Pues entonces ahí sí que me lo pongo con un yogur, ¿sabes? Pero no por la mañana y luego voy a estar toda la semana, todo el día sentado. Si vas a estar sentado, tómate un desayuno de un par de huevos y un poquito de jamón serrano y un aguacate, unas aceitunas, y va a ser un desayuno perfecto para ti que eres sedentario. Que por cierto, ya que estoy hablando de este melón, que es que justo lo leí ayer el artículo, Sí. Era un artículo que decía que las personas que incluso haciendo 150 minutos de ejercicio a la semana intenso, las personas que se pasaban 8 horas sentadas tenían una reducción de su cerebro, del hipocampo, reducían la memoria. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñados para el movimiento continuo. Y lo que hace la gente es estar 8 o 10 horas sentado, luego sale, se va al CrossFit y se piensa que ya está. Esos siguen siendo sedentarios. Entonces lo que hay que hacer es lo que yo llamo el snack de movimiento. Cuando tú llevas una hora y media, te levantas, te haces unas flexiones, miras por la ventana, te subes las escaleras, te mueves y te vuelves a sentar. O por ejemplo, yo tengo un escritorio que lo puedo subir o bajar. Entonces cuando tengo una reunión lo subo y estoy en movimiento, me muevo, tal, luego me vuelvo a sentar. Entonces no es el movimiento en un momento determinado que también, sino, o sea, hay que tener intensidad en algún momento, pero a lo largo del día... Tiene que ser un hábito a lo largo del día, claro, de moverte. Es un melón que ha abierto ya que estamos... Qué bien, qué bien. No, me encantan estas cosas. Genial. Ahora sí, ya entraste, de hecho, a esta pregunta que te iba a hacer. Hábitos diarios que debemos cuidar, que debemos mantener. Has hablado algo del sol por el tema de la vitamina D. Cuéntanos un poco más qué hábitos serían súper recomendables. Bueno, lo primero, comportarse como un humano. O sea, eso resume todo. Yo siempre me digo, oye, esto lo que lo haría mi Juan de hace 40.000 años. Es un poco absurdo, ¿no? Porque... Claro. Pero dentro de unos límites, ¿no? Dentro de una coherencia, ¿vale? Entonces... Está bien aclarar estas cosas, ¿eh? Porque sí, luego la gente lo comenta no vamos y dice, a volver sí. a los taparrabos y meternos en una cueva. Eso sería absurdo, ¿no? Pero muchas veces pues te puedes hacer esa pregunta, ¿no? De decir, yo qué sé, por ejemplo, con el sol. El sol está totalmente satanizado. Totalmente, y es algo necesario para la vida en el cual nos hemos expuesto siempre, porque nosotros no, ahora nuestro trabajo es encerrado en oficinas, en casas, pero antes el trabajo era en la calle, cuando había sol era cuando trabajábamos y cuando no nos metíamos. Entonces yo, por ejemplo, soy muy defensor del callo solar porque es inteligente, es, coño, hace 40.000 años ¿cómo lo haríamos? Pues claro, pues tú en enero ya te estás exponiendo a los soles, en febrero ya empieza a picar los días de sol, pues a partir de enero, febrero, tu piel se va poniendo más morenita, vas generando ciertos aspectos protectores como la melanina, la piel coge grosor. O sea, si tú te expones desde enero, febrero, 1 hora, 2 horas al día, y luego cuando cada vez es más fuerte, pues te expones solo en otras horas, pero generas un callo solar. Y es algo inteligente realmente. Y necesitamos el sol para vivir. Lo necesitamos, igual que todos los demás seres de este planeta. Entonces hay que exponerse al sol y sobre todo no bloquearlo. A no ser que, yo qué sé, pues si te vas un fin de semana a la playa con tus amigos y tal, y no tienes callo solar y no sé cuántos, ahí viene el problema, porque te vas a quemar, ¿no? Pero la gente lo que hace es ponerse el bloqueador y tu piel no te avisa, porque tu piel se pone roja y dice, oye, que te alejes ya del sol. O sea, nosotros no estamos diseñados para tumbarnos ahí en la playa 5 horas, nosotros nos protegeríamos cuando era el sol más fuerte y nos pondríamos nuestras cosas y nos protegeríamos, ¿no? Y hoy en día nos tumbamos ahí, nos echamos crema y parece como que... Pero claro, no estás evitando que tu piel te avise de que te tienes que alejar, Claro. ¿vale? Entonces, bueno, pues usarlo pues es inteligente en ciertos momentos que te vas a la playa, que te vas a no sé dónde, pero realmente lo perjudicial es eso, ¿no? Del sol. ¿El sol produce cáncer? Bueno, como todo, el agua ahoga, sí, claro, pero claro, si lo haces con inteligencia, las posibilidades son mínimas. Ahora, si te pasas 11 meses encerrado en una oficina y luego te vas en agosto a las Canarias y te pones rojo como un tomate todos los años, vas a tener un problema. Es que siempre con equilibrio todo. Exactamente. Pero ¿quién es el problema? ¿Tú o el sol? Realmente pues, tú. obvio. O sea, bueno, tú no, pero... No, yo, sí. Sí, me entiendes, ¿no? Claro, sí, se entiende 100%. Entonces, la exposición al sol es necesaria para muchísimos procesos fisiológicos. De hecho, el sol, por ejemplo, es un antidepresivo, porque produce serotonina, dopamina, endorfinas. Además de otras muchísimas funciones, también el sistema inmunológico, también, por supuesto, la vitamina D. O sea, el sol es súper importante. Hay metaanálisis que se ve que el no tener contacto con la naturaleza predispone a la depresión. Y al revés,
cuando estás en contacto con la naturaleza, con el silencio, con vistas largas, que es que en la ciudad no puedes ver a lo lejos, no puedes ver el horizonte, siempre hay edificios, siempre hay cosas, sonido de pájaros, escuchar un río caer, o sea, la naturaleza da salud mental y física. Entonces también importantísimo, nos estamos alejando de la naturaleza y cada vez más. El movimiento continuo y una buena alimentación con coherencia evolutiva, con eso tienes muchísimo ganado, muchísimo. También el control de la mente, pues meditar, también visualizar, tener objetivos en la vida, súper importante. Luego entraríamos en muchas cosas, ¿no? Que también hay que cuidar la mente, que la gente se olvida. Wow, es que de todo esto siempre lo hablamos en los podcasts, pero pocas veces lo tomamos en cuenta para nuestra salud en general, ¿no? A veces pensamos que meditar pues me va a ayudar a bajar el estrés, ¿no? Afecta todo al final, a tu salud en general. Es que vivimos inflamados claro, por el estrés también, muchísimo. Es la enfermedad del siglo XXI, es terrible, es terrible. Si hablamos de suplementación, que aquí también este va a ser el último melón que vamos a abrir aquí, ¿qué suplementación nos recomendarías que se ha visto que nos ayuda con el colesterol? Hay pocos estudios, pero hay algunos que son muy interesantes y luego está la lógica, que hoy parece que la lógica nos sirve. El otro día discutía con una persona que lo que decía era, yo hice un vídeo hablando de la conexión a tierra, el contacto con la naturaleza. Se sabe que cuando tú caminas con zapatillas, lo que hace la suela es evitar el circuito eléctrico que hay entre el pasto y tú. O sea, yo esto lo he visto con un medidor de corriente eléctrica, ¿vale? Entonces tú pones un polo en la tierra y otro polo en tu mano. Si tú estás con zapatillas, no hay electricidad entre ese circuito, porque la goma no deja, ¿vale? Claro. Si tú te quitas las zapatillas y caminas descalzo, empieza a haber corriente eléctrica, porque el suelo lo que hace es, en contacto con tu piel, es dar electrones. Y los electrones es la mejor forma de antioxidantes, porque al final un radical libre lo que hace es robar electrones de otras moléculas y las desestabiliza. Entonces, tener electrones libres lo que va a hacer es estabilizar todo eso. Y hay muchos estudios que se han visto que mejora la inflamación, o sea, personas caminando media hora descalzo en el césped. El grounding este. Que exactamente, conexión a tierra lo llamo yo porque me gusta más. Pero es grounding o earthing o como lo quieren llamar, ¿no? Entonces, hay estudios muy interesantes que se ha visto, una persona que duerme en el suelo mejora mucho la inflamación, luego por supuesto también disminuye la viscosidad de la sangre, que a nivel vascular es súper importante porque se ha visto en estudios con imágenes que los glóbulos rojos en inflamación están como muy aglomerados. De hecho, hay un parámetro que es la velocidad de sedimentación. Cuando tú estás muy inflamado, los glóbulos rojos tienden a aglomerarse. Entonces lo que hacen es poner, que es un parámetro muy interesante también, lo que hacen es poner la sangre en una probeta y calculan el tiempo que tardan los glóbulos rojos en caer. Cuando caen muy deprisa, mala señal, porque hay mucha inflamación, están muy aglomerados. Cuando tarda en caer, es buena señal, hay muy poca inflamación. Entonces se ha visto que la conexión a tierra disminuye la viscosidad y ese agarrotamiento, digamos, de los glóbulos rojos. Por tanto, también es muy beneficioso. Y son estudios como muy básicos, pero que están empezando. Y ostras, tú con un medidor de corriente eléctrica puedes ver esto. Tremendo. Pues todo esto viene porque un tío me hizo un vídeo a mí diciendo que sepáis que si caminas descalzo por la tierra, pues bueno, podrás pisar una mierda, pero que no tiene la evidencia científica suficiente para decir que tiene beneficios. Ostras, que es que no hace falta estudios científicos para validar ciertas cosas que tú puedes ver con un medidor o simplemente sentirlo, ¿no? O sea, cuando tú llevas a 1000 personas, o más de 1000 personas, y les recomiendas que hagan conexión a tierra y mejoran, ostras, que necesitas ciencia de verdad para validar esto. No. Y esto viene a que realmente los suplementos hoy en día no tienen mucha evidencia científica de que sean eficaces, ¿vale? Pero sí que es verdad que utilizando la inteligencia, utilizando las rutas que sabemos cómo funciona nuestra energía, pues hay ciertos suplementos que nos pueden ayudar a disminuir el colesterol y a mejorarlo. Vale. Entonces, lo primero de todo sería meter antioxidantes y meter antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque al final, y el estrés oxidativo al final en exceso genera inflamación y la inflamación en exceso genera estrés oxidativo, es un círculo vicioso, ¿vale? Entonces, hay ciertos suplementos que son muy antioxidantes, que son muy interesantes. Por ejemplo, la vitamina C es uno de los mayores antioxidantes que tenemos. La vitamina C es muy carente en el mundo moderno y yo metería vitamina C. ¿Algún tipo de vitamina C en especial? La liposomada es muy interesante porque se absorbe muchísimo mejor. ¿Qué pasa? ¿En qué se liposoma el 100% de los suplementos en Europa?
en aceite de girasol. Es terrible, pero la patente está así. ¡Wow! Entonces, claro, realmente ahí tenemos un problema. Y yo en una de las marcas de suplementos que estamos haciendo es una vitamina C y la hemos hecho encapsulada de absorción lenta, ¿vale? Y le hemos metido superóxido dismutasa, que es otro antioxidante muy importante de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque la vitamina C se oxida. Entonces, la mayoría de los suplementos de vitamina C están oxidados. Porque no vienen con nada más, es vitamina C y punto. Y encima algunos que están liposomados, que son interesantes porque se absorben mucho mejor, porque al final vienen encapsulados en grasa y eso atraviesa mucho mejor pues, las células, tenemos una capa bilipídica, entonces un compuesto hidrosoluble que se lleva mal con el agua le cuesta mucho más entrar, ¿no? Como es la vitamina C normal, el ácido ascórbico, si lo encapsulas en grasa se absorbe mucho mejor. Pero claro, va en una grasa muy inestable, la vitamina C se oxida a eso. Entonces yo realmente, pues sí, de momento tomo vitamina C liposomada, pero lo interesante sería liposomarlo en otro tipo de ácidos grasos y eso es algo que también estamos trabajando porque creemos que es muy interesante. O sea, la vitamina C para mí es súper interesante. Perfecto. Sí, para todo el mundo, ¿eh? Y además es uno de los suplementos más seguros porque tenemos un umbral de absorción. Tú solo puedes absorber en cada comida unos 200 miligramos de vitamina C, por lo tanto, muy seguro porque el resto se va a ir. Vale. Pero es que además no se almacena en el organismo. Entonces, es uno de los suplementos muy seguros. Muy bien. Muy seguro. Y se ha visto en estudios científicos que ayuda a disminuir, por ejemplo, la lipoproteína A en personas que lo tienen alto, no por genética, sino por patología, seguramente porque ayuda a producir más colágeno y tenga mejor situación arterial. Maravilloso. Ese uno. Luego, antioxidantes como, por ejemplo, antiinflamatorios, el NAC, ¿vale? N-acetilcisteína, también va muy bien por las noches en personas que están inflamadas. ¿Qué hace? Es un antiinflamatorio, también es un mucolítico, se utiliza mucho se vende en farmacias, de hecho, además de suplemento, y se utiliza sobre todo convencionalmente porque es mucolítico, es decir, te saca los mocos. ¿Cómo se llama? ¿Lo puedes repetir? N-acetilcisteína y se vende como NAC. Vale. Perfecto. Y luego también actúa mucho como antiinflamatorio. Entonces también pues una persona muy inflamada le puede venir muy bien. Interesante. Y luego hay ciertos antioxidantes que son interesantes también, el resveratrol, pues también podríamos meter, no sé, antioxidantes siempre van a venir bien, Perfecto. pero vamos, a mí el básico es vitamina C y si estás muy inflamado metería el NAC. Perfecto. Si hablamos de la levadura de arroz roja, buena pregunta. que esa también se ha escuchado hablar para el colesterol. Ahí hay ciencia, sí, hay ciencia. ¿Qué ocurre? Que de ahí salen las estatinas. ¿Qué hace la levadura de arroz rojo? Lo mismo. Hace lo mismo que una estatina. Inhibir la ruta metabólica que produce colesterol en el hígado. Que además es la misma ruta metabólica que produce coenzima Q10, que es uno de los mayores antioxidantes de nuestro organismo a nivel vascular. Por eso, por ejemplo, cuando tú comes corazón, el corazón de ternera, que para mí es un alimento increíble, tiene una densidad nutricional increíble y está súper rico, sobre todo a la brasa, pero lo que contiene es coenzima Q10 en grandes cantidades, porque es un antioxidante vascular muy importante. Este es uno de los suplementos que yo recomiendo para mejorar la salud cardiovascular, la coenzima Q10. Y la levadura de arroz rojo y las estatinas inhiben la producción de este antioxidante. Lo inhiben, porque es la misma ruta de producción de colesterol. Wow, o sea que cuidado con eso. Sí, de hecho, una persona que tome estatinas tiene que tomar coenzima Q10 y esto los médicos no lo recomiendan. O sea, 100% tiene que tomarlo. ¿Y por qué no lo recomiendan? Pues porque no es un medicamento, es un suplemento. Entonces ahí no ganarán dinero. Y los protocolos no incluye eso. O sea, no es culpa suya, porque los médicos hoy en día no son como los antiguos griegos que experimentaban con la fitoterapia, las plantas, el ayuno, tal. Hoy son protocolos. Estudiate estos protocolos. ¿Tiene hipertensión? Esta pastilla. ¿Tiene colesterol alto? Esta pastilla. Son pastillas. Un dato escalofriante que contaba antes, el 50% de las personas con más de 70 años consumen 5 medicamentos o más. Todos son parches. Y todos son medicamentos de por vida. A la industria farmacéutica lo que le interesa es que tú seas un enfermo de por vida. No te van a dar una pastilla que te cuide y que te salve de la enfermedad. No, lo que quieren es que tú seas un consumidor de por vida. Y el 50% de más de los 70 años son consumidores de por vida de parches, que te bajan el parámetro. Oye, el colesterol me ha bajado. Muy bien, siga comiendo pizza y azúcar. No pasa nada, ya está bien el parámetro. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Tremendo, sí. Entonces, la coenzima Q10, muy interesante también, y además se ha visto en estudios científicos que además de proteger el colesterol, es un antioxidante, mejora la salud cardiovascular en general, también ayuda a reducir un poco el colesterol. Maravilloso. ¿Algún suplemento que no esté recomendado para problemas cardiovasculares? Bueno, ahí podríamos entrar en casos
específicos y habría que ver qué es lo que está tomando y si le vendría bien o no. Hay algunos que interactúan con medicamentos. Pero vamos, por lo general no habría un problema siempre y cuando se tome con conciencia. Muy bien. Otro suplemento que yo sí que recomendaría también para reducir el colesterol y que se ha visto es la L-carnitina. Ah, también. Sí. Interesante que lo traigas. Sí, la L-carnitina es un suplemento que siempre se ha utilizado un poco como quemagrasa. Porque lo que hace es llevar grasa a la lanzadera de las mitocondrias para que ésta produzca ATP, que es la energía que nosotros utilizamos, ¿vale? El adenosintrifosfato. Es energía, ¿vale? Entonces, claro, pues si lleva más grasa allí, pues al final vas a quemar más grasa que está circulante. Entonces tú también pues vas a empezar a quemar grasa y por eso se vincula con el quemar grasas, aunque no hay una evidencia científica aplastante de esto, pero puede funcionar. Entonces, claro, una persona que tiene el colesterol alto quiere decir que tiene mucha energía en forma de grasa y que necesita moverlo, ¿no? Entonces la L-carnitina se ha visto en algunos estudios científicos que puede ayudar a reducir el colesterol, porque al final estás llevando pues esa grasa. Y en personas deportistas yo lo utilizo mucho. Personas deportistas que tengan una flexibilidad metabólica. Yo, por ejemplo, he llevado a una boxeadora, que es algo muy interesante, porque los boxeadores lo que hacen, y en general las personas que se dedican a deportes de lucha, hacen un pesaje. Y para ese pesaje tienen que llegar igual con 70 kilos, ¿vale? Entonces lo que hacen es deshidratarse al máximo. Sí. Están días y días sin beber. Hacen ejercicio con mecanismos para sudar más y llegan ahí totalmente deshidratados. Sí. ¿Qué ocurre? Que el cerebro también se deshidrata en este proceso. Y en 24 horas, porque claro, el pesaje es hoy, mañana luchas. Y de hoy a mañana tienes que coger un montón de peso, porque claro, ya has pesado 70 kilos, ya eres apto, pero luego si coges 10 kilos en un día, porque empiezas a hidratarte, empiezas a comer como un loco y tal, pues bueno, pues te subes con 10 kilos más al ring. Es una ventaja muy grande con el otro, ¿no? Pero claro, en este proceso de 24 horas, al cerebro no le da tiempo de hidratarse. Entonces, cada golpe que te dan, el cerebro, ¡pum!, rebota. Y por eso todos los deportes de lucha, especialmente el boxeo, se han vinculado con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Wow. Entonces, lo que hago con esta chica, ella es mucho más inteligente y quiso buscar una alternativa, ¿vale? Ella rebotó 4 kilos, que para ser una mujer no está mal, y lo que hacemos es meter agua, o sea, ella está hidratada siempre, pero hacemos ayunos profundos. Ella no come durante 3 días. Entonces pierde todo el glucógeno muscular, que pueden ser kilos, y además pierde pues mucha grasa. Y por supuesto una alimentación muy baja en carbohidratos, porque ya va comiendo, come poco, quizá el último día ya no come nada, pero como que entra en esa inhibición de comer muy poco, pero está hidratada continuamente. Cuando hacemos el pesaje, le metemos un montón de carbohidratos en forma saludable, pues por esta chica pues era colombiana, le metíamos mucha yuca, le metíamos mucho plátano macho, mucho carbohidrato, le metimos también panela, que le gustaba mucho, de hecho ella la toma con frecuencia. Entonces claro, pues rebotó 4 o 5 kilos sin estar deshidratada y te subes al ring con una energía brutal y con unas condiciones muy buenas. Pues a esta persona que durante todo ese tiempo tiene que seguir entrenando, utilizando grasa como sustrato energético, si le das la L-carnitina, funciona como un tiro. Wow. Porque quema mucho más grasa, tiene mucha más energía y es un suplemento también interesante para ese aspecto. Maravilloso. Yo me gusta meter melones y este de los deportistas de lucha es uno, pero realmente los deportistas deberían ir hacia este método de agotamiento de glucógeno, porque si no se me van a meter en un problema a largo plazo muy heavy, pero muy heavy. Y que ya ha habido muchos problemas. Y seguirá habiendo. Mientras sigamos patrocinando la deshidratación extrema, seguirá habiendo. ¿Algún consejo final que quieras dejar a nuestra audiencia que quiera mejorar su salud cardiovascular y en fin, en realidad su vida en general, su bienestar, su salud? ¿Qué última recomendación dejarías a nuestra audiencia en base a todo lo que hemos hablado en esta entrevista? Bueno, yo lo principal es que se escuchen, porque la gente no se escucha y hay que escuchar si cada persona es un mundo. Y cuando tú tienes una consulta, te das cuenta de que a una persona le puede funcionar una cosa, pero a otra no le va a funcionar. Claro. Entonces, lo que está pasando hoy en redes es que la gente está como eligiendo un bando. Y no es así. Lo que tienes que hacer es escucharte, experimentar y ver lo que mejor te va en cada momento. Conocer tu cuerpo, ¿no? También, cómo funciona. Exactamente. Experimentar, pues yo qué sé, oye, nunca he hecho una alimentación baja en carbohidratos, no sé qué es utilizar grasa como sustrato energético, pruébalo. Oye, me ha ido bien. No, es que yo sé que si meto más carbos me va mejor. Pues experimenta y escúchate, ¿no? Y lo segundo es, el gran consejo es ese, es aprender a comer para vivir y no vivir para comer.
que es lo que hablábamos antes. Sí. El tener el control de los alimentos, que los alimentos no tengan el control sobre ti, que tú tus emociones no lo pagues con la comida, sino que tú sepas decir, no, es que hoy no voy a comer ninguna fruta, y que seas capaz de hacerlo. Ninguna fruta, o vamos a ponernos en el caso extremo, ¿no? Que es el gran problema que tenemos hoy, que no es la fruta, es el ultraprocesado, es la pizza, es el azúcar. O sea, que tengas la capacidad de decir, no, es que aunque he tenido un día de mierda, no quiero comer esto. Y que va a ser difícil, pero que tú lo vas a conseguir y te vas a sentir bien por no haberlo comido, pero al tiempo, al rato, ¿no? Y por último, que se comporten más como un humano y que abran un poco la mente a las cosas de la naturaleza. O sea, de verdad, hay una lucha increíble ahora que llega, por ejemplo, el sol, todos diciendo que el sol es malísimo, que cuidado, y luego ves un sensacionalismo en los periódicos que es terrible. O sea, es terrible. El sol mata, titular. Y es como, ostras. Entonces, que no se crean todo lo que leen, que sean reflexivos y que sean coherentes con lo que somos realmente animales del paleolítico, como hemos venido hablando, y que hay que intentar darle la información a tu cuerpo necesaria para supervivir y no andar siempre haciéndolo todo mal, que al final lo que vas a generar es... pues eso. Enfermedad y sobrevivir en vez de supervivir, ¿no? Muchísimas gracias, Juan, por todo lo que nos has compartido. O sea, nos has dado unos datos brutales de todas tus investigaciones, que se nota que también te apasiona eso. Sí, me gusta. Desmentir cosas. Me encanta, muchísimas gracias. Y para la gente que quiera saber más de ti, Juan, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde encuentran tu libro también, El engaño del colesterol? Bueno, yo tengo varios libros, este es el segundo, el primero es Nutrición Evolutiva, y luego, bueno, pues si alguien que fue un éxito, ¿no? Sí, no, ha ido muy bien ese libro y aún se vende mucho, y la verdad que estoy contento porque es donde muestro un poco toda mi filosofía nutricional y es como un empezar. Quiero cambiar, ¿por dónde empiezo? Pues puede ser una opción. Y luego, pues si a la gente le interesa todo lo que hablo y le resuena y tal, pues que me siga en redes, que yo soy Juan Bola. Y ya está, tampoco hay que... Maravilloso, genial, lo que tú quieras, ¿eh? Sí, no, pues el que quiera, pues que por final cuando quieres algo, pues te implicas en ello y te preocupas por encontrarlo y entonces no... Perfecto. Pues muchas gracias, Juan, por este espacio, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti y a vosotros por invitarme, la verdad que me ha gustado mucho. Muy bien, muchas gracias. Y tú que te has quedado hasta el final, ya sabes que me encantará leerte, cuáles han sido tus reflexiones, lo que más te ha sorprendido de esta entrevista, que seguramente es más de una cosa, y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.